Anoche escuché a mi hijo dictando la contraseña de mi cuenta bancaria a mi nuera. Yo solo sonreí, y 50 minutos después su teléfono explotó con un mensaje que lo cambió todo. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento. Eran las 3:15 de la madrugada cuando abrí los ojos. No por una pesadilla, no por sed, sino por una voz que venía del otro lado de la pared. Una voz que conozco desde hace 38 años, desde que lo tuve en brazos por primera vez, y le prometí que nunca le faltaría nada. La voz de Alejandro, mi único hijo. Hablaba en susurros, pero en el silencio de la noche mediterránea, cada palabra llegaba clara hasta mi habitación. Al principio pensé que quizás estaba resolviendo algo urgente, algún problema que no podía esperar hasta la mañana. Pero entonces escuché ese tono que usan las personas cuando planean algo que no quieren que nadie más sepa. Me quedé completamente inmóvil. El corazón me latía despacio, muy despacio, como si mi cuerpo supiera que debía guardar silencio absoluto para poder captar cada sílaba que salía de su boca. Y entonces lo escuché con total claridad. Sácalo todo, amor. Ella tiene más de 80.000 euros ahí guardados. Está durmiendo profundamente. No se dará cuenta hasta mañana, y para entonces ya habremos sacado todo. Cerré los ojos lentamente. No de miedo, no de sorpresa. Los cerré porque algo dentro de mí ya lo sabía. Tal vez no los detalles exactos, tal vez no el momento preciso, pero sí la esencia de lo que estaba ocurriendo. Esa sensación que una madre tiene cuando su hijo deja de ser el niño que crió y se convierte en alguien que ya no reconoce del todo. Escuché la respiración agitada de Gabriela al otro lado del teléfono. Podía imaginarla perfectamente en la casa que les ayudé a amueblar, sentada en la cama que les regalé cuando se casaron, con los ojos brillando de emoción ante la idea de todo ese dinero. Gabriela siempre fue así desde el día que la conocí. Detrás de esa sonrisa perfecta y esas palabras amables había algo calculador, algo que medía cada gesto, cada visita, cada abrazo fingido. Pero una madre no dice esas cosas en voz alta. Una madre calla, espera, observa, porque señalar los defectos de la esposa de tu hijo es abrir una herida que nunca cierra bien. Así que callé cuando la conocí, y callé ahora en la oscuridad de mi habitación mientras escuchaba cómo mi propio hijo le dictaba a su mujer los números de mi tarjeta bancaria. 479. Cada número fue como un latido que se detenía por un segundo. No porque me doliera la traición en sí misma, sino porque confirmaba lo que llevaba meses negándome a aceptar, que para ellos yo ya no era Elena Morales, ya no era madre, ya no era familia. Ya no era la mujer que los había ayudado en cada crisis. Era solamente una cuenta bancaria con nombre y apellido. El dinero que mencionó Alejandro no cayó del cielo. No fue un regalo ni una herencia inesperada. Fueron 42 años de trabajo. 42 años levantándome a las 5 de la mañana para llegar puntual a la fábrica de seda en las afueras de Valencia, donde cosí hasta que mis dedos se deformaron del esfuerzo. 42 años ahorrando cada céntimo, guardando en secreto, planeando un futuro, donde no tuviera que pedirle nada a nadie, ni siquiera a mi propio hijo. Cuando enviudé hace 11 años, Alejandro tenía 27. Me prometió que nunca me dejaría sola, que siempre estaría ahí para mí. Y yo le creí. Una madre siempre quiere creer en su hijo. Siempre quiere pensar que todo el amor que dio durante años regresará de alguna forma cuando ella lo necesite. Pero la vida te enseña cosas que no quieres aprender. Alejandro siguió hablando en voz baja con Gabriela. Le explicaba cómo entrar al cajero automático del Banco Santander, cómo hacer retiros múltiples para no levantar sospechas, cómo sacar el máximo permitido en diferentes horarios. Hablaba con una seguridad que me heló la sangre. No era la primera vez que planeaba esto. Se notaba en cada detalle, en cada instrucción precisa. Habían estado esperando el momento correcto, y esta noche pensaban que lo habían encontrado. Abrí los ojos en la oscuridad y miré hacia el techo. Una pequeña mancha de humedad formaba una figura irregular justo encima de mi cama. La había visto todas las noches durante los últimos 3 años. Esa mancha se había convertido en una compañía silenciosa, un testigo mudo de mis insomnios, de mis preocupaciones, de las noches en que me preguntaba si había sido buena madre o si había fallado en algo fundamental. Ahora esa mancha parecía tener una respuesta. Escuché cómo Alejandro terminaba la llamada. Amor, mañana a primera hora vas y sacas todo. Yo me quedo aquí para que no sospeche nada. Actuamos normal como siempre. Como siempre. Esas 2 palabras resonaron en mi cabeza más fuerte que todo lo demás. Como siempre.
¿Cuántas veces habían actuado normal frente a mí mientras por dentro planeaban esto? ¿Cuántas veces me habían sonreído mientras pensaban en mi dinero? ¿Cuántas veces habían fingido preocupación por mi salud cuando en realidad solo querían asegurarse de que yo seguía viva y con acceso a mi cuenta? Sentí algo extraño en ese momento. No era dolor, no era rabia. Era algo más profundo y más tranquilo. Era claridad absoluta. La puerta del cuarto de Alejandro se cerró con suavidad. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, probablemente yendo al baño o a la cocina por agua. Pasos que conocía de memoria. Pasos que había escuchado cuando era niño y se levantaba asustado por una pesadilla. Pasos que había escuchado cuando era adolescente y llegaba tarde a casa. Pasos que ahora caminaban sobre mi confianza como si fuera un suelo que ya no importaba ensuciar. Me quedé mirando la oscuridad durante largo rato y entonces lentamente sonreí. No fue una sonrisa de alegría, tampoco de locura. Fue la sonrisa de alguien que acaba de entender el juego completo, de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer a continuación. Porque si hay algo que aprendí en 64 años de vida, es esto: la edad no te quita la inteligencia. Al contrario, te regala algo mucho más valioso. Te regala paciencia, te regala la capacidad de observar sin reaccionar, te regala la frialdad necesaria para actuar en el momento exacto. Y ese momento estaba a punto de llegar. Cerré los ojos de nuevo, esta vez con calma verdadera. Alejandro y Gabriela pensaban que tenían todo calculado. Pensaban que yo era solo una anciana ingenua que guardaba dinero debajo del colchón, esperando a que alguien más listo viniera a quitárselo. Pero se equivocaban, porque esta anciana llevaba años preparándose para un día como este. No exactamente este escenario, no exactamente esta traición, pero sí para el momento en que tuviera que protegerme incluso de mi propia sangre. Mañana temprano, apenas saliera el sol, yo también tenía un plan. Y 50 minutos después de que intentaran robarme sus vidas, iban a cambiar para siempre. 5 días antes de esa noche todo parecía normal, o al menos eso era lo que yo quería creer. Alejandro había llegado a casa un martes por la tarde con una bolsa de churros recién hechos y horchata de mi marca favorita. Ese gesto me extrañó desde el primer momento, no porque mi hijo fuera desconsiderado, sino porque hacía meses que no traía nada sin que yo se lo pidiera primero. «Mamá, te traje esto porque sé que te gusta», dijo mientras dejaba las cosas sobre la mesa de azulejos valencianos de la cocina. «Gabriela me pidió que pasara a saludarte». «¿Qué detalle?», respondí observándolo con atención. «¿Cómo está ella?» «Bien, muy bien, ocupada con sus cosas, ya sabes». Sus cosas. Gabriela nunca había trabajado un día en su vida. Venía de una familia que había perdido todo durante la crisis económica del 2008, y desde que la conoció, Alejandro se convirtió en su única fuente de ingresos. Mi hijo ganaba bien como ingeniero, pero nunca lo suficiente para satisfacer los gustos de Gabriela. Mientras servía la horchata en vasos, noté que Alejandro miraba disimuladamente alrededor de la cocina como si estuviera haciendo un inventario. Sus ojos se detuvieron brevemente en el cajón donde yo guardaba algunos documentos. Luego, con naturalidad fingida, se sentó frente a mí. «¿Y cómo va todo, mamá? ¿Necesitas algo? ¿Alguna reparación en la casa? ¿Algún recibo que pagar?» La pregunta parecía inocente, pero hacía años que Alejandro no se preocupaba por mis necesidades financieras. Siempre había sido al revés. Él venía cuando necesitaba dinero, cuando Gabriela quería un nuevo bolso, cuando las tarjetas de crédito llegaban al límite. «Todo bien, hijo. Ya sabes que me gusta tener mis cosas en orden». «Me alegro», dijo, y luego añadió como quien no quiere la cosa. «¿Y sigues con la misma cuenta en el Santander? Porque el otro día leí que hay problemas con algunos bancos y...». «La misma de siempre», respondí interrumpiéndolo. No quería darle más información de la necesaria. «¿Por qué lo preguntas?» «Por nada, por nada. Solo me preocupo por ti». Bebimos la horchata en un silencio extraño. Alejandro parecía nervioso, jugueteaba con las migas de los churros sobre la mesa. Después de unos minutos, sacó el teléfono y fingió recibir un mensaje. «Tengo que irme, mamá. Surgió algo en el trabajo». «Claro, hijo. Gracias por la visita». Me besó en la frente, un gesto que no hacía en meses, y se marchó con prisas. Cuando la puerta se cerró, me quedé mirando los churros a medio comer y sentí un peso en el estómago que nada tenía que ver con la comida. Esa no fue la única señal. Al día siguiente, Gabriela llamó para invitarme a cenar a su casa, algo que no ocurría desde Navidad. Durante la cena, mientras Alejandro preparaba el postre en la cocina, ella se sentó muy cerca de mí en el sofá.
Elena, he estado pensando. Tú vives sola en esa casa tan grande. ¿No te da miedo Valencia ya no es lo que era, hay tantos robos? La miré a los ojos, esos ojos color miel que podían ser cálidos cuando quería algo y fríos cuando ya lo había conseguido. Llevo viviendo sola 11 años, Gabriela, y la casa no es tan grande. Pero con tu edad, Dios mío, no me malinterpretes, estás estupenda, pero... ¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo y nadie se entera? Tengo a Carmen al lado. Nos vemos todos los días. Carmen, ¿tu vecina? Pero ella es casi tan mayor como tú. Lo que necesitas es alguien joven, alguien de confianza que te ayude con las cosas del banco, las facturas, los papeles. Todo eso puede ser complicado. Lo he manejado bastante bien hasta ahora, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Estaba pensando, continuó ella bajando la voz como si me fuera a revelar un secreto maravilloso. ¿Y si vendes tu casa, el mercado inmobiliario está subiendo especialmente en Ruzafa? Con ese dinero podrías comprar algo pequeñito más fácil de mantener y el resto, bueno, podríamos ayudarte a invertirlo. En ese momento regresó Alejandro con un flan casero que olía a canela. La conversación cambió inmediatamente, pero la semilla ya estaba plantada. No era la primera vez que insinuaban que debería vender la casa. Una casa que había comprado con el esfuerzo de toda una vida, la casa donde nació y creció Alejandro, la casa donde mi marido Manuel y yo habíamos sido felices hasta que el cáncer se lo llevó demasiado pronto. En los días siguientes las señales continuaron. Alejandro pasó casualmente cuando yo regresaba del banco y se ofreció a ayudarme con las bolsas. Gabriela me envió enlaces sobre residencias para mayores de lujo, con la excusa de que una tía suya estaba considerando mudarse a una. Pero la señal más clara llegó la tarde anterior a la noche en que los escuché. Estaba limpiando el mueble del salón cuando encontré un papel doblado que no recordaba haber visto antes. Era una fotocopia de mi DNI. Yo nunca dejaba copias de mis documentos por ahí. Siempre los guardaba en una carpeta bajo llave en mi habitación. Alguien había entrado en mis cosas. Alguien había copiado mi identificación. Y ahora, horas después, mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas de mi habitación, todas las piezas encajaban. No era paranoia, no eran imaginaciones de una mujer mayor. Era un plan cuidadosamente orquestado para quedarse con el fruto de mis 42 años de trabajo. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 64 años en las articulaciones. Me puse las zapatillas y caminé silenciosamente hasta la cocina. Puse agua para un café y miré por la ventana el patio interior con sus macetas de geranios rojos que Manuel había plantado hace tantos años. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo, ese niño que consolé cuando se raspaba las rodillas, ese adolescente al que ayudé con las matemáticas, ese joven al que pagué la universidad completa, se había convertido en alguien capaz de robar a su propia madre? La respuesta se formó en mi mente con claridad dolorosa. Alejandro siempre había sido débil. Débil ante las tentaciones, débil ante la presión, débil ante las personas fuertes que lo manipulaban. Primero fueron sus amigos en la adolescencia, luego algunas novias que lo utilizaban y ahora era Gabriela quien tiraba de sus hilos. No era que mi hijo fuera malvado, era que nunca había aprendido a decir no, y ahora estaba atrapado entre su lealtad hacia mí y su miedo a decepcionar a su esposa. El café comenzó a hervir sacándome de mis pensamientos. Lo serví en mi taza favorita, una con motivos de las fallas que Manuel me regaló en nuestro 20º aniversario. Soplé suavemente la superficie humeante y pensé en lo que debía hacer a continuación. Mientras bebía mi café, escuché movimiento en la habitación de Alejandro. Pronto saldría, fingiría sorpresa al verme despierta tan temprano, me besaría en la mejilla y se marcharía a trabajar. Pero yo sabía que no iría a la oficina. Esperaría a que Gabriela le confirmara que había vaciado mi cuenta. Tenía que entender mejor lo que estaban planeando. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera tan desesperada? La respuesta llegó cuando recordé una conversación que escuché por casualidad hace 3 semanas durante una visita a su casa. Había ido al baño y al regresar me detuve en el pasillo al oír voces alteradas desde el despacho de Alejandro. La puerta estaba entreabierta. 50.000 euros, Alejandro. 50.000 malditos euros que debemos y no tenemos cómo pagar. Era la voz de Gabriela tensa como una cuerda a punto de romperse. Lo sé. Estoy buscando soluciones. Soluciones. Han pasado 2 meses desde que perdiste el trabajo y no has encontrado nada. Nada. Y mientras tanto las deudas siguen creciendo. Perdido el trabajo, Alejandro no me había dicho nada.
Cada mañana salía vestido con traje y corbata como si fuera a la oficina de ingeniería donde trabajaba desde hacía 10 años. Encontraré algo pronto, te lo prometo. Pronto el banco no espera, el casino no espera. Casino, la palabra me heló la sangre. Manuel, mi difunto esposo, había tenido problemas con el juego en los primeros años de nuestro matrimonio. Nos llevó al borde de la ruina antes de buscar ayuda. ¿Era posible que Alejandro hubiera heredado esa debilidad? Gabriela, por favor, nada. ¿Sabes qué pasará si no pagamos? Perderemos la casa, los coches, todo. ¿Quieres vivir en la calle? ¿Quieres que yo viva en la calle? Hubo un silencio largo y luego la voz de Gabriela, más calmada pero más fría. Tu madre tiene dinero, mucho dinero. No vamos a pedirle a mi madre, ya le debemos demasiado. No estoy hablando de pedirle. Otro silencio más pesado que el anterior. No, eso no. La voz de Alejandro sonaba débil, sin convicción. No, ¿y qué propones entonces? ¿Vender un riñón? Tu madre tiene casi 65 años, vive sola en una casa grande y tiene una cuenta con más de 80,000 euros que no toca nunca. ¿Para qué los quiere? ¿Para llevárselos a la tumba? Es su dinero, Gaby. Lo ganó trabajando toda su vida. Y tú eres su único hijo, su heredero. Solo estamos adelantando la herencia. No pude escuchar más. Me alejé en silencio, fingí entrar de nuevo desde el pasillo, haciendo ruido, y la conversación dentro del despacho se detuvo inmediatamente. Pasé el resto de la visita como si nada, pero algo se había roto dentro de mí. Ahora, 3 semanas después, todo tenía sentido. Las visitas repentinas, los regalos inesperados, las preguntas sobre el banco. Todo era parte de un plan. Un plan nacido de la desesperación, sí, pero un plan para robarme al fin y al cabo. Mi hijo había perdido su trabajo. Mi hijo tenía deudas de juego. Mi hijo estaba a punto de perderlo todo. Y en lugar de venir a mí y decirme la verdad, en lugar de pedirme ayuda como tantas otras veces en su vida, había elegido el camino de la traición. El sonido de la puerta de su habitación abriéndose me devolvió al presente. Me apresuré a adoptar una expresión neutral. Alejandro apareció en la cocina ya vestido con su traje gris. Se sorprendió visiblemente al verme. «Mamá, ¿qué haces despierta tan temprano?» «El dolor en las rodillas», mentí con facilidad. «Ya sabes cómo es a mi edad». Se acercó y me besó mecánicamente en la mejilla. Olía a esa colonia cara que Gabriela le había regalado por su cumpleaños, una colonia que costaba más de lo que yo gastaba en comida en un mes. «¿Quieres café?», ofrecí. No tengo tiempo. Tengo una reunión importante. Una reunión que no existía. Un trabajo al que no iría. Una vida construida sobre mentiras cada vez más grandes. Que tengas un buen día, hijo. Me miró brevemente a los ojos y algo, culpa-vergüenza, cruzó su mirada. Tú también, mamá. Te quiero. Las palabras sonaron huecas como monedas falsas cayendo sobre mármol. Quería creerle. Una parte de mí, la parte que lo había llevado en el vientre durante 9 meses, la parte que lo había visto dar sus primeros pasos, quería desesperadamente creerle. Pero ya no podía. Y yo a ti, Alejandro. Eso al menos seguía siendo verdad. Lo amaba. Con un amor que dolía, con un amor que ya no podía protegerlo de las consecuencias de sus acciones. Cuando la puerta principal se cerró tras él, me quedé sentada un momento procesando todo. Luego, con una determinación que no sentía desde que Manuel enfermó, me levanté y fui a mi habitación. Del cajón de mi mesita de noche saqué un teléfono móvil, uno básico que Alejandro me había regalado, por si tenía una emergencia. Ahora tenía una emergencia, pero no era el tipo que él había imaginado. Busqué entre los pocos contactos hasta encontrar el nombre de Carmen. Ella respondió al segundo timbrazo, su voz aún ronca por el sueño. «Elena, ¿estás bien?» «Necesito verte, Carmen. Es urgente». Hubo un breve silencio y luego su voz, ahora completamente despierta. «Estaré ahí en 10 minutos». Carmen Ortiz había sido mi vecina durante más de 30 años. Vivíamos puerta con puerta en el mismo rellano y tras la muerte de Manuel se convirtió en mucho más que una vecina. Era mi confidente, mi amiga, la hermana que nunca tuve. Viuda como yo, Carmen entendía el peso del silencio en una casa vacía, el dolor de las fechas señaladas, la mezcla de orgullo y soledad que viene con la independencia forzada. Pero más importante aún, Carmen conocía a la gente. Antes de jubilarse había trabajado como secretaria en un bufete de abogados y tenía un sexto sentido para detectar mentiras y malas intenciones. Nunca le había gustado Gabriela.
Tiene ojos de zorra, me dijo una vez después de conocerla. Y no de las listas, sino de las peligrosas. Exactamente 9 minutos después de mi llamada sonó el timbre. Carmen estaba en la puerta con una bandeja de magdalenas caseras y una expresión de preocupación genuina. ¿Qué pasa, Elena? Tienes cara de haber visto un fantasma. La invité a pasar y nos sentamos en la cocina. Le serví café y en voz baja, como si las paredes pudieran escucharnos, le conté todo. La conversación que había escuchado la noche anterior, los planes de Alejandro y Gabriela, las deudas, el juego, el trabajo perdido, la traición. Carmen me escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros fijos en mí, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, dejó su taza con cuidado sobre la mesa y tomó mis manos entre las suyas. Estaban calientes por el café y firmes a pesar de su edad. Elena, lo siento mucho, pero debo decir que no me sorprende. No. Gabriela siempre ha mirado tu casa como si ya fuera suya. Y en cuanto a Alejandro, es un buen chico en el fondo, pero siempre ha sido débil, como un junco que se dobla con cualquier viento. Sus palabras, aunque duras, confirmaban mis propios pensamientos. Carmen siempre había sido así, directa, sin adornos, pero con un corazón de oro bajo esa corteza. ¿Qué voy a hacer, Carmen? Es mi hijo, mi único hijo. Y por eso mismo debes hacer lo que sea necesario, no para castigarlo, sino para salvarlo. ¿Salvarlo? Elena, piénsalo. Si hoy les permites robarte 80.000 euros, ¿qué les impedirá volver por más? ¿Qué les enseñará sobre las consecuencias de sus actos? Estarás alimentando un monstruo que eventualmente los devorará a ellos también. Me quedé en silencio procesando sus palabras. Tenía razón, por supuesto. Si cedía ahora, si les permitía salirse con la suya, no estaría ayudando a Alejandro. Solo estaría posponiendo una lección que tarde o temprano tendría que aprender. ¿Y qué sugieres? Los ojos de Carmen brillaron con una mezcla de compasión y determinación. Mi hijo Mateo trabaja en el Banco Santander. Mateo, el que estudió económicas, el mismo, es subdirector de la sucursal en la calle Colón. Puede ayudarte a proteger tu dinero y tal vez a darle a tu hijo la lección que necesita. Mateo Vega. Lo recordaba como un niño tímido y estudioso que siempre llevaba libros bajo el brazo. Ahora era un hombre de unos 35 años, casado con 2 hijos pequeños. Lo veía ocasionalmente cuando visitaba a su madre, siempre educado, siempre respetuoso. No quiero molestarle con mis problemas familiares. Carmen hizo un gesto de impaciencia. No seas ridícula. Mateo te adora. Siempre dice que eres como su segunda madre, con todas esas tartas de manzana que le preparabas cuando estudiaba para los exámenes. Una sonrisa involuntaria se formó en mis labios al recordarlo. Mateo, con sus gafas demasiado grandes para su cara, estudiando en mi mesa de la cocina mientras Alejandro jugaba al fútbol en la calle. Además, continuó Carmen, esto no es solo un problema familiar. Es un delito. Acceso no autorizado a tus cuentas, intento de fraude. Mateo no solo puede ayudarte como el hijo de una amiga, sino como profesional bancario. Tenía razón otra vez. Esto iba más allá de una disputa familiar. Si Alejandro y Gabriela tenían éxito, estarían cometiendo un delito contra mí. Un delito que en mi corazón ya habían cometido al planificarlo con tanto detalle. De acuerdo, dije finalmente. Llamemos a Mateo. Carmen sonrió, sacó su teléfono y marcó el número de su hijo. Después de una breve explicación, me pasó el aparato. Elena, soy Mateo. Mi madre me ha contado algo, pero preferiría que me explicaras tú misma la situación. Su voz era calmada, profesional, pero cálida. Le conté lo esencial, tratando de mantener la compostura, de no sonar como una madre paranoica o una anciana confundida. Cuando terminé, hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Elena, lamento mucho que estés pasando por esto. Desafortunadamente, el abuso financiero a personas mayores es más común de lo que pensamos, incluso dentro de las familias. Pero hay algo que podemos hacer. ¿Qué exactamente? ¿Podrías venir a mi oficina esta mañana? Digamos a las 10:30, tendré todo preparado para proteger tus fondos. ¿Y Elena? Sí, trae tu DNI y cualquier documentación bancaria que tengas. Y si es posible, no le digas a nadie dónde vas. Entendido. Una cosa más, si realmente quieres darle una lección a tu hijo y a su esposa, podríamos hacer algo más que simplemente proteger tu dinero. ¿A qué te refieres? Te lo explicaré cuando nos veamos. Pero piensa en esto: a veces la mejor forma de ayudar a alguien a entender el valor del dinero
Es permitirle experimentar las consecuencias de intentar obtenerlo de manera deshonesta. Después de colgar, miré a Carmen, que me observaba con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Elena? Una vez que empieces, no habrá vuelta atrás. Tu relación con Alejandro nunca será la misma. Pensé en mi hijo, en el niño que fue, en el hombre que era ahora. Pensé en todas las veces que lo había salvado de las consecuencias de sus acciones, todas las veces que había intervenido para suavizar su camino. ¿Y si ese había sido mi error? ¿Y si al protegerlo tanto solo había conseguido debilitarlo? Nuestra relación ya ha cambiado, Carmen. Anoche, cuando lo escuché planear cómo robarme algo, se rompió. Algo que no sé si podrá repararse. Carmen asintió comprendiendo. Entonces hagámoslo. Y hagámoslo bien. Me levanté con una nueva determinación. Por primera vez en muchos años sentí que estaba a punto de hacer algo verdaderamente difícil, pero verdaderamente necesario. No solo por mí, sino también por Alejandro. Porque a veces el amor más profundo no se demuestra cediendo, sino manteniéndose firme. Mientras me preparaba para salir, pensé en algo que Manuel solía decirme. El verdadero carácter de una persona no se revela cuando las cosas van bien, sino cuando todo se derrumba a su alrededor. Hoy iba a poner a prueba mi carácter, y sin saberlo Alejandro iba a poner a prueba el suyo. ¿Quién saldría fortalecido y quién saldría derrotado? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa estaba clara: después de hoy, nada volvería a ser igual en la familia Morales. El Banco Santander de la calle Colón era un edificio imponente con su fachada de piedra y cristal que reflejaba el sol de la mañana valenciana. Entré con paso firme, aunque sentía las piernas temblorosas. A mis 64 años nunca imaginé que tendría que proteger mis ahorros de mi propio hijo. En la recepción, una joven con el uniforme rojo característico me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Tengo cita con Mateo Vega». La joven consultó su ordenador. «¿La señora Elena Morales?» «Sí, soy yo». «El señor Vega la está esperando. Por favor, sígame». Me condujo a través de un pasillo hasta una oficina privada al fondo del edificio. Allí estaba Mateo, no ya el niño tímido que recordaba, sino un hombre seguro de sí mismo, con traje oscuro y una expresión de preocupación genuina. Se levantó inmediatamente al verme. «Elena, gracias por venir». Me estrechó ambas manos con calidez. «Por favor, siéntate». Esperó a que la recepcionista se marchara y cerró la puerta con cuidado. «He estado pensando en tu situación desde que hablamos», comenzó. «Antes que nada, quiero que sepas que lo que Alejandro y Gabriela están intentando hacer es completamente ilegal. Usar tus datos bancarios sin autorización constituye un delito de fraude». Asentí sintiendo un nudo en la garganta. Por más que lo sabía, escucharlo de labios de otra persona lo hacía más real, más doloroso. «No quiero denunciarlos, Mateo. Lo entiendo, y no tienes que hacerlo. Hay otras formas de protegerte y quizás de hacerles entender la gravedad de lo que están intentando». Sacó una carpeta de su escritorio y la abrió. Dentro había varios documentos con el logotipo del banco. «He revisado tu cuenta. Efectivamente tienes 82.347 euros en tu cuenta de ahorro principal. Es una suma importante que has acumulado durante décadas de trabajo. Y es solo tuya, Elena». Sus palabras, aunque obvias, me reconfortaron. A veces, cuando alguien intenta quitarte lo que es tuyo, empiezas a dudar de si realmente te pertenece. «¿Qué podemos hacer?» Mateo se inclinó hacia adelante apoyando los codos en el escritorio. «Tenemos varias opciones. La más simple sería cambiar todas tus claves y bloquear cualquier acceso no autorizado. Pero si quieres dar un paso más allá, podríamos transferir el dinero a una nueva cuenta que ellos desconozcan por completo». «¿Sería eso complicado? No soy muy buena con la tecnología». «Para eso estoy aquí». Su sonrisa me recordó al Mateo adolescente que estudiaba en mi cocina. «Te guiaré en cada paso». Me explicó el proceso detalladamente. Abriríamos una nueva cuenta a mi nombre, pero en una sucursal diferente. Transferiríamos casi todo el dinero, dejando solo una pequeña cantidad en la cuenta original como cebo. Además, configuraríamos alertas instantáneas en mi teléfono para cualquier intento de acceso. «Pero hay algo más que podríamos hacer», añadió con un brillo estratégico en sus ojos. «Algo que les daría una lección sin necesidad de involucrar a la policía». «Te escucho». «Cuando Gabriela intente acceder a tu cuenta esta mañana, el sistema le permitirá entrar. Verá el saldo completo por un momento. Pero cuando intente realizar la transferencia o retiro, el sistema mostrará un mensaje de error y luego...»
el saldo real. Pueden hacer eso. Técnicamente estaríamos utilizando un protocolo de seguridad diseñado para casos de fraude. La cuenta mostrará temporalmente el saldo completo, pero al intentar cualquier operación, se activará la verificación de seguridad y revelará que los fondos ya no están disponibles. ¿Y eso es legal? Completamente. Es tu dinero, Elena. Tienes todo el derecho a moverlo como consideres oportuno. Me quedé pensando un momento. La idea de ver la cara de Gabriela cuando descubriera que el dinero no estaba allí tenía un atractivo innegable, pero también sentía una punzada de culpa. ¿Era esto lo correcto? ¿No estaría cayendo en su mismo juego de engaños? Como si leyera mis pensamientos, Mateo añadió suavemente: Elena, esto no es venganza, es protección. Y a veces la mejor forma de proteger a alguien de sus propios errores es permitirle llegar hasta el borde y ver el abismo. Sus palabras resonaron en mi interior. No era eso exactamente lo que había fallado en mi crianza de Alejandro. No lo había protegido demasiado de las consecuencias de sus actos. Hagámoslo, dije finalmente. Mateo asintió y comenzó a preparar los documentos necesarios. Mientras los firmaba uno tras otro, me explicó algunas complicaciones potenciales. El sistema puede dar problemas con transferencias tan grandes. Hay límites diarios para prevenir fraudes. Tendríamos que hacer la transferencia en partes. ¿Cuánto tiempo llevaría? Normalmente varios días, pero dada la situación he solicitado una autorización especial. Aún así tomará al menos unas horas completar todo el proceso. Y si intentan sacar el dinero antes de que terminemos, por eso empezaremos con la mayor parte del saldo. Los primeros 70.000 euros los transferiremos inmediatamente. El resto lo haremos progresivamente, manteniendo siempre una pequeña cantidad visible para no levantar sospechas demasiado pronto. A medida que avanzábamos con el papeleo, Mateo me enseñó a usar la aplicación bancaria en mi teléfono. Era más complicado de lo que esperaba, con contraseñas, códigos de verificación y preguntas de seguridad. Es mucho para recordar, dije sintiendo un momento de duda. Lo sé, pero es necesario, y estaré aquí para ayudarte siempre que lo necesites. Me miró directamente a los ojos. Elena, lo que estás haciendo requiere valor. Muchas personas en tu situación simplemente cederían por miedo o por un malentendido sentido de obligación familiar. No es fácil, admití. Una parte de mí sigue viendo a Alejandro como el niño que crié, no como el hombre que está intentando robarme. Y esa parte siempre estará ahí. Eres su madre, pero también eres una mujer que merece respeto y protección. Lo que estamos haciendo hoy no es contra Alejandro. Es por ti y en última instancia también por él. Seguimos trabajando durante más de una hora. Cada paso parecía abrir nuevas complicaciones: formularios adicionales, verificaciones, autorizaciones. El sistema parecía diseñado deliberadamente para dificultar el movimiento rápido de grandes cantidades de dinero. ¿Es siempre tan complicado?, pregunté frustrada con otro formulario. Lo es, y con buena razón. Estas mismas barreras que nos están dificultando la tarea también protegen a personas como tú de fraudes reales. La ironía es que ahora tenemos que navegar por ellas para protegerte de tu propia familia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Mateo me mostró la pantalla de su ordenador. Listo. La primera transferencia está en proceso. 70.000 euros están ahora en movimiento hacia tu nueva cuenta. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber actuado a tiempo, tristeza porque había sido necesario hacerlo. ¿Cuánto tiempo tardará en completarse? La primera transferencia debería completarse en aproximadamente 50 minutos. Justo a tiempo si Gabriela planea ir al banco esta mañana, como dijiste. Miré mi reloj. Eran las 11:20. Conociendo a Gabriela, ya estaría de camino al banco, quizás incluso ya habría llegado. La imagen de ella elegantemente vestida, esperando con impaciencia en alguna sucursal del Santander, lista para vaciar mi cuenta, me provocó una inesperada sensación de calma. Por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora esperamos, y nos preparamos para lo que viene después. La sala de espera de la oficina bancaria estaba tranquila, con solo un suave murmullo de conversaciones y el ocasional sonido de tecleo. Mateo había insistido en que me quedara allí mientras se completaba la transferencia. Prefiero que estés aquí si surge algún problema, me había dicho. Además, no querrás estar en casa cuando Alejandro y Gabriela descubran lo que ha pasado. Tenía razón, por supuesto.
La confrontación era inevitable, pero era mejor que ocurriera cuando yo estuviera preparada, no cuando ellos tuvieran la ventaja de la sorpresa y la ira fresca. Para pasar el tiempo, Mateo me trajo un café y algunos documentos sobre protección financiera para personas mayores. Lamentablemente tu caso no es único, explicó mientras hojeaba los folletos. El abuso financiero a mayores es uno de los delitos más infradenunciados, especialmente cuando los perpetradores son miembros de la familia. ¿Por qué? Vergüenza principalmente. Nadie quiere admitir que sus seres queridos intentan aprovecharse de ellos. Y luego está el miedo a quedarse solos, a perder lo poco de familia que les queda. Sus palabras tocaron una fibra sensible. Ese era exactamente mi temor, que al protegerme de Alejandro lo perdería para siempre. Valían 80.000 euros la relación con mi único hijo. Pero la pregunta estaba mal planteada. No se trataba del dinero. Se trataba de respeto, de confianza, de los valores fundamentales que definen una relación. Si Alejandro estaba dispuesto a traicionar mi confianza de esta manera, ¿qué tipo de relación nos quedaba realmente? Hay algo más que deberías saber, dijo Mateo, interrumpiendo mis pensamientos. Una vez que hagamos esto, ellos podrían tomar represalias. ¿Qué tipo de represalia? Depende de cuán desesperados estén. Podrían intentar presionarte emocionalmente, hacerte sentir culpable. Podrían amenazar con acciones legales, aunque no tendrían base para ello. O podrían intentar acceder a otros activos tuyos. ¿Te refieres a la casa? Exactamente. La propiedad inmobiliaria es a menudo el activo más valioso. Y si están dispuestos a intentar vaciar tu cuenta bancaria, es posible que también intenten quedarse con tu casa. Un escalofrío me recorrió la espalda. La casa en el barrio de Ruzafa no solo representaba mi seguridad financiera, era mi hogar lleno de recuerdos de una vida compartida con Manuel, de la infancia de Alejandro, de momentos que definían quién era yo. ¿Qué puedo hacer para protegerla? Por ahora nada drástico, pero te recomendaría consultar con un abogado lo antes posible. Mi oficina tiene contactos con especialistas en derecho de mayores. Puedo recomendarte algunos. Asentí, sintiendo que la situación se volvía cada vez más compleja, cada vez más seria. Lo que había comenzado como una simple protección de mis ahorros estaba evolucionando hacia algo más grande, una redefinición completa de mi vida y mis relaciones. El teléfono de Mateo sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Respondió y escuchó brevemente, su expresión profesional transformándose en una sonrisa contenida. Gracias por la información. Manténgame informado. Colgó y me miró. Era mi compañero de la sucursal de Ruzafa. Gabriela acaba de llegar allí. Mi corazón dio un vuelco. Va a intentarlo ahora. Eso parece. Ha pedido hablar con un asesor privado diciendo que necesita realizar una transferencia importante. Pero ¿cómo no tiene mi autorización? Según mi compañero, ha presentado una autorización con tu firma. Mateo hizo una pausa significativa. Una firma que supongo no es la tuya. La falsificación. Otro delito más a la lista. Me pregunté en qué momento mi hijo y su esposa habían cruzado esa línea, en qué momento habían decidido que las leyes y la ética no se aplicaban a ellos cuando se trataba de conseguir lo que querían. ¿Y ahora qué pasará? La dejarán proceder hasta cierto punto. Verá el saldo inicial, creerá que todo va bien. Pero cuando intente realizar la transferencia... Mateo dejó la frase sin terminar, con una expresión que mezclaba profesionalidad y algo parecido a la satisfacción. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Esperamos en silencio, yo revisando distraídamente los folletos sin realmente leerlos. Mateo trabajando en su ordenador, pero claramente pendiente del teléfono. Cuando finalmente sonó, ambos dimos un respingo. Mateo Vega, respondió con tono profesional. Escuchó durante un largo minuto, ocasionalmente asintiendo. Entiendo, sí, era de esperar. Manténme informado si hay algún desarrollo más. Colgó y me miró directamente. Acaba de suceder. Gabriela intentó transferir 75.000 euros a una cuenta a nombre de Alejandro. El sistema mostró el mensaje de error y luego reveló el saldo real: 9.347 euros. ¿Y cómo reaccionó? Según mi compañero, primero pensó que era un error del sistema. Insistió, intentó otra vez. Cuando el asesor le confirmó que efectivamente esos eran los fondos disponibles, comenzó a alterarse. Exigió hablar con el director, alegando que había algún tipo de fraude. Cuando le preguntaron exactamente qué relación tenía contigo y cómo había obtenido la autorización, de repente recordó que tenía una cita urgente y se marchó.
Una mezcla de emociones me invadió: alivio de que el plan hubiera funcionado, tristeza por la situación y sorprendentemente una chispa de algo parecido a la satisfacción. No era orgullo por haber ganado, sino la tranquila certeza de haber hecho lo correcto, de haberme defendido cuando era necesario. ¿Qué crees que harán ahora?, pregunté. Llamará inmediatamente a Alejandro, le contará lo sucedido, y luego casi con toda seguridad irán directamente a tu casa. Para confrontarme, para exigir explicaciones, sí, y posiblemente para intentar presionarte. Me enderecé en la silla sintiendo una determinación que no había experimentado en años. Pues entonces debo estar preparada para recibirlos. Mateo me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Elena, no tienes que enfrentarte a esto sola. Puedo acompañarte o podemos llamar a mi madre para que esté contigo. Consideré su oferta por un momento. La idea de tener apoyo era tentadora, pero algo dentro de mí sabía que esta confrontación era algo que necesitaba manejar por mí misma, al menos inicialmente. Te lo agradezco, Mateo, pero creo que esto es algo que debo hacer sola. Es mi hijo, después de todo. Al menos déjame llevarte a casa. Asentí agradecida por este pequeño apoyo. Mientras recogíamos nuestras cosas y nos preparábamos para salir, Mateo recibió otra llamada. La transferencia está completa, me informó después de colgar. Tus 70.000 euros están seguros en la nueva cuenta. Los 3.000 restantes los moveremos esta tarde, dejando solo esos 347 euros en la cuenta original. Suficientes para que piensen que aún vale la pena intentar acceder, pero no tanto como para que me cause un grave perjuicio si lo consiguen. Exactamente. Mateo sonrió apreciando mi rápida comprensión. Has aprendido rápido para alguien que dice no entender de finanzas. Toda una vida trabajando y ahorrando enseña muchas cosas, Mateo. Quizás no conozca la jerga técnica, pero entiendo perfectamente el valor del dinero y la importancia de protegerlo. Salimos del banco hacia el coche de Mateo, un modesto Seat León gris. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles valencianas, haciendo brillar el asfalto y obligando a los transeúntes a buscar la escasa sombra de los árboles. Durante el trayecto hacia mi casa permanecimos mayormente en silencio. Mi mente repasaba una y otra vez lo que diría cuando finalmente me enfrentara a Alejandro y Gabriela. ¿Debería mostrar enojo, decepción, tristeza o simplemente una fría determinación? ¿Cómo te sientes?, preguntó Mateo finalmente mientras nos acercábamos a mi calle. Extrañamente tranquila, respondí sorprendida por mi propia serenidad, como si hubiera estado preparándome para este momento toda mi vida sin saberlo. El coraje a veces es así, no siempre se manifiesta como una explosión de adrenalina. A veces es una calma absoluta, una certeza profunda de que estás haciendo lo correcto. Cuando llegamos frente a mi edificio, vi que el coche de Alejandro ya estaba aparcado allí. Mi corazón dio un vuelco, pero mi resolución no flaqueó. ¿Estás segura de que no quieres que te acompañe?, preguntó Mateo una última vez. Segura, pero gracias por todo, Mateo. No sé cómo habría enfrentado esto sin tu ayuda. Llámame en cuanto termines de hablar con ellos. Y si en algún momento te sientes amenazada o incómoda, no dudes en llamar también a mi madre. Está a solo unos pasos. Asentí, tomé aire y salí del coche. Con cada paso hacia la puerta del edificio, sentía que estaba entrando en una nueva etapa de mi vida. Una etapa donde ya no sería la madre sacrificada que siempre cedía, siempre perdonaba, siempre se hacía a un lado. A partir de hoy sería simplemente Elena Morales, una mujer que se respetaba a sí misma lo suficiente como para defender lo que era suyo. Al entrar en el edificio, el conserje Miguel me saludó con su habitual sonrisa. Doña Elena, su hijo y su nuera llegaron hace unos 20 minutos. Parecían algo alterados. Les dije que usted había salido temprano, pero insistieron en esperarla arriba. Gracias, Miguel. ¿Cómo entraron si no tienen llave? La señora Carmen los dejó pasar. Dijo que ella estaría en casa por si la necesitaba. Miguel bajó la voz. ¿Está todo bien, doña Elena? ¿Lo estará, Miguel? Lo estará. Subí en el ascensor hasta el 4.º piso, cada piso marcando el tiempo que me quedaba para preparar mis pensamientos. Cuando las puertas se abrieron, vi que la puerta de mi apartamento estaba entreabierta. Voces airadas llegaban desde dentro. Reconocí la voz aguda de Gabriela elevada en lo que parecía ser una acusación. Entré silenciosamente. Estaban en la sala de estar Alejandro caminando nerviosamente de un lado a otro, Gabriela sentada en el borde del sofá gesticulando con vehemencia. Ninguno de los dos notó mi presencia de inmediato. Te dije que debíamos actuar antes, estaba diciendo Gabriela.
Ahora ha movido el dinero y estamos peor que antes. No entiendo cómo pudo saberlo, respondió Alejandro pasándose la mano por el pelo en un gesto de frustración que reconocí de su adolescencia. Nadie más sabía de nuestro plan. Alguien tuvo que decírselo, o tal vez te escuchó hablando conmigo anoche. Eso es imposible, estaba dormida. ¿Estás seguro? Porque claramente sabía lo que planeábamos. ¿De qué otra forma explicas que haya transferido casi todo el dinero justo esta mañana? Decidí que era momento de interrumpir. Tienes razón, Gabriela, os escuché anoche. Ambos se giraron sobresaltados. Gabriela se puso de pie inmediatamente como impulsada por un resorte. Alejandro se quedó congelado en medio de su ir y venir. «Mamá», dijo finalmente con una voz que intentaba sonar casual, pero temblaba ligeramente. «No te oímos entrar». Evidentemente, dejé mi bolso sobre la mesa del recibidor con deliberada calma. Al igual que vosotros pensasteis que yo no os oiría planeando cómo vaciar mi cuenta bancaria. Un silencio tenso llenó la habitación. Podía ver los engranajes girando en la mente de Alejandro, buscando una explicación, una excusa, una salida. Fue Gabriela quien habló primero. «No sé qué crees que escuchaste, Elena, pero obviamente ha habido un malentendido». «¿Un malentendido?», mantuve mi voz controlada, casi conversacional. «Es un malentendido que fuiste al banco esta mañana con una autorización falsificada intentando transferir 75.000 euros de mi cuenta». Sus ojos se abrieron de par en par, la sorpresa momentáneamente desplazando la arrogancia en su rostro. «¿Cómo? El banco me llamó, por supuesto. Soy cliente desde hace más de 40 años. Conocen mi firma. Saben que nunca autorizaría una transferencia de esa magnitud sin estar presente». Era una mentira, pero una necesaria. No quería implicar a Mateo directamente. «Mamá, podemos explicarlo», intervino Alejandro dando un paso hacia mí. Noté que evitaba mirarme a los ojos. «¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo planeaste robarme mientras dormía? ¿Cómo falsificaste mi firma? ¿Cómo pretendías dejarme sin los ahorros de toda mi vida?» «No es así», su voz subió de volumen. «No íbamos a robarte solo íbamos a pedir prestado el dinero. Te lo habríamos devuelto». ¿Cómo tienes deudas de juego, Alejandro? Deudas que no puedes pagar ni con tu trabajo, que por cierto perdiste hace meses sin decírmelo. Su rostro palideció. ¿Cómo sabes lo del trabajo? Las paredes tienen oídos, hijo, y las madres tenemos ojos. Ojos que ven cuando nuestros hijos nos mienten, cuando fingen ir a trabajar cada mañana, cuando gastan dinero que no tienen. Gabriela se acercó, su postura cambiando de la defensiva a algo más agresivo. Ese dinero, de todos modos, será de Alejandro cuando mueras. ¿Qué diferencia hay si lo usa ahora cuando realmente lo necesita? ¿De qué te sirve a ti guardado en un banco mientras tu hijo tiene problemas? La frialdad de sus palabras, la manera en que hablaba de mi muerte como un simple trámite administrativo, como una transferencia de activos, me impactó a pesar de que ya conocía su naturaleza. La diferencia, Gabriela, es el respeto, el permiso, la honestidad. Si Alejandro hubiera venido a mí, si me hubiera contado la verdad sobre su situación, yo le habría ayudado, como lo he hecho toda su vida. Pero decidisteis tratarme como a una idiota, como a un obstáculo que hay que eludir o manipular. Me giré hacia mi hijo, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar, pero conteniéndolas con firmeza. ¿Realmente pensaste que era mejor robarme que pedirme ayuda? Tampoco te importa mi dignidad, mi confianza. Alejandro parecía desmoronarse ante mis ojos. Por un momento vi un destello del niño que había sido confundido y arrepentido después de romper una promesa. Pero entonces Gabriela puso una mano en su brazo y su expresión se endureció nuevamente. «No teníamos opción», dijo con voz fría. «Cada vez que Alejandro intenta hablar contigo sobre dinero, lo tratas como a un niño, lo haces sentir pequeño, dependiente». «Eso no es cierto», protesté, aunque una parte de mí se preguntaba si había algo de verdad en sus palabras. Había sido demasiado controladora. Había alimentado sin querer esta dinámica disfuncional, lo es, insistió Alejandro encontrando su voz. Siempre me has hecho sentir que tu ayuda viene con condiciones, con expectativas que nunca puedo cumplir. Y robarme era la solución. Esa es tu respuesta a sentirte incomprendido. Estamos desesperados. Su voz se quebró. Debemos 50.000 euros. Si no pagamos pronto perderemos la casa. Perderemos todo. ¿Y crees que yo no perdería todo si me quitarais mis ahorros? ¿Quién cuidaría de mí entonces? ¿Vosotros, los mismos que estáis dispuestos a dejarme sin nada?
Un silencio incómodo siguió a mis palabras. Era la verdad que ninguno de los dos quería enfrentar que su plan no contemplaba mi bienestar, que en su desesperación habían decidido que yo era prescindible. Gabriela fue la primera en recuperarse. Su táctica cambió visiblemente de la agresión a una falsa conciliación. Elena, entendemos que estés molesta, pero aún podemos solucionar esto como familia. Necesitamos ese dinero temporalmente. Te firmaremos un documento, será todo legal. Es demasiado tarde para eso, Gabriela. La confianza está rota. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro, un tono de alarma en su voz. Quiero decir que he tomado medidas para proteger mis finanzas. El dinero ya no está accesible para vosotros. Nunca lo estará. ¿Qué has hecho? La voz de Gabriela subió de tono, la máscara de amabilidad desapareciendo completamente. He movido mis ahorros a una cuenta que no conocéis en una entidad que no os diré, y he dado instrucciones específicas de que nunca bajo ninguna circunstancia se os dé acceso. No puedes hacer eso. Gabriela estaba furiosa, ahora toda pretensión abandonada. Somos su familia, tenemos derechos. No, Gabriela, no tenéis ningún derecho sobre mi dinero, ni ahora ni nunca. Alejandro parecía aturdido, como si no pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, pero Gabriela estaba en pleno ataque. ¿Crees que esto acaba aquí? ¿Crees que puedes simplemente bloquear a tu propio hijo, tu único hijo? Su voz destilaba veneno. Te demandaremos. Por abuso emocional, por abandono familiar. Conseguiremos una orden judicial que te obligue a ayudarnos. ¡Adelante!, respondí sorprendentemente calmada ante su ataque. Busca un abogado que acepte defender tu derecho a robar a una mujer de 64 años. ¡Esta casa!, exclamó Gabriela de repente, mirando alrededor como si acabara de tener una revelación. Esta casa vale más que ese dinero, mucho más con los precios actuales en Ruzafa. Podríamos venderla, resolver nuestros problemas y aún sobraría. Esta casa es mía, respondí sintiendo por primera vez un atisbo de miedo. No había considerado que pudieran ir tras la propiedad. ¿Por cuánto tiempo?, replicó Gabriela con una sonrisa malévola. Alejandro es tu único heredero, y hay formas de declarar a una persona incapacitada para manejar sus propios asuntos. La amenaza estaba clara. Si no podían conseguir mi dinero directamente, intentarían conseguir la casa, o peor aún, intentarían declararme incompetente. Miré a mi hijo, esperando, rogando silenciosamente que interviniera, que pusiera fin a las amenazas de su esposa, pero permaneció en silencio, su rostro una máscara inexpresiva. ¿Eso es lo que quieres, Alejandro?, pregunté finalmente. ¿Quieres declararme incompetente? ¿Quieres quitarme la casa donde naciste, donde creciste, donde tu padre y yo construimos una vida para ti? Se produjo un largo silencio. Cuando finalmente habló, su voz era fría, distante. Quiero que entiendas lo que está en juego, mamá. No estamos hablando de caprichos. Estamos hablando de supervivencia. O nos ayudas voluntariamente o tendremos que buscar otras soluciones. Sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. El último hilo de esperanza de que mi hijo pudiera recapacitar, de que esta situación pudiera resolverse con amor y comprensión, se desvaneció. Entiendo perfectamente lo que está en juego, Alejandro. Más de lo que crees. Me dirigí hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Ahora os pido que os marchéis de mi casa. ¿Nos estás echando?, preguntó Alejandro, la incredulidad evidente en su voz. Sí. Y hasta que estéis dispuestos a hablar con honestidad y respeto, no sois bienvenidos aquí. Gabriela agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta, lanzándome una mirada cargada de odio. Esto no ha terminado, vieja estúpida. Alejandro dudó un momento, una sombra de conflicto cruzando su rostro, pero finalmente siguió a su esposa sin decir palabra. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me apoyé contra ella y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de debilidad o arrepentimiento, eran lágrimas de dolor por lo que había perdido, por el hijo que creía conocer y que se había transformado en un extraño ante mis ojos. Pero también eran lágrimas de liberación, porque por primera vez en décadas había actuado completamente en mi propio interés, había defendido mi dignidad sin disculpas ni concesiones. Y aunque el precio había sido alto, quizás el más alto que jamás había pagado, sabía en lo más profundo de mi ser que había hecho lo correcto. El silencio que siguió a su partida fue absoluto, casi palpable. Me quedé inmóvil junto a la puerta durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron minutos.
Cuando finalmente encontré la fuerza para moverme, mis piernas me llevaron automáticamente a la cocina donde puse agua para un té. Los rituales cotidianos, las pequeñas acciones automáticas se convirtieron en un ancla en medio de la tormenta emocional. Mientras esperaba que el agua hirviera, sonó el timbre. Por un momento temí que fueran ellos regresando quizás con nuevas amenazas o tácticas. Pero cuando miré por la mirilla, vi el rostro familiar de Carmen. «Te vi llegar hace un rato», dijo cuando abrí la puerta. Y luego los vi marcharse a ellos. No parecían contentos. La invité a pasar y volvimos juntas a la cocina. El agua ya hervía, así que preparé té para ambas. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó aceptando la taza humeante. Le conté todo: la confrontación, las acusaciones, las amenazas. Mientras hablaba vi cómo la expresión de Carmen pasaba de la preocupación a la indignación y finalmente a una especie de resignación triste. «No son solo amenazas vacías, Elena», dijo cuando terminé mi relato. «Lo de la incapacitación es algo que he visto antes. Lucía Mendoza, ¿te acuerdas de ella? Vivía en el Sexto. Sus hijos la declararon incompetente después de que se negara a vender su casa para pagar las deudas de su hijo mayor. Contrataron a un psiquiatra que testificó que tenía principios de demencia. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Pueden hacer eso realmente? ¿Sin pruebas? Con las pruebas adecuadas, sí. Y créeme, si Gabriela está decidida, encontrará a alguien dispuesto a proporcionar esas pruebas. El dinero compra muchas conciencias. ¿Qué pasó con Lucía? La internaron en una residencia, vendieron su casa, y ella murió 6 meses después, según dicen, de tristeza más que de cualquier enfermedad física. La historia me afectó profundamente. No porque temiera correr la misma suerte, me sentía perfectamente capaz y en mis cabales, sino porque me mostraba hasta dónde podían llegar las personas cuando la codicia nublaba su juicio moral. «Necesito hablar con un abogado», dije finalmente. «Mateo me dijo que te recomendaría a algunos». «Sí, pero quiero hacerlo ahora mismo. No puedo esperar». Carmen asintió, comprendiendo la urgencia. «Conozco a alguien, Francisca Luján. Trabajó en el bufete donde yo era secretaria. Está especializada en derecho de familia y protección de mayores. Si quieres la llamo ahora mismo». Asentí, agradecida por tener a Carmen a mi lado en estos momentos. Mientras ella hacía la llamada, intenté ordenar mis pensamientos. Necesitaba un plan no solo para protegerme legalmente, sino para rehacer mi vida. Porque una cosa estaba clara: después de lo ocurrido hoy, nada volvería a ser como antes. La relación con mi hijo, tal como la conocía, había terminado. Y aunque eso me partía el corazón, también me ofrecía una extraña y dolorosa libertad. «Francisca puede recibirnos hoy mismo», anunció Carmen al colgar. «A las 4, tiene el despacho en Gran Vía». «Gracias, Carmen. No sé qué haría sin ti». «Para eso están las amigas». Tomó un sorbo de té y me miró con seriedad. «Elena, ¿has considerado qué vas a hacer con la casa?» «¿A qué te refieres? Después de lo que ha pasado, después de las amenazas de Gabriela. ¿Crees que es seguro seguir viviendo aquí? Conocen tus rutinas, tienen llave y claramente están desesperados». No había considerado esa posibilidad. La idea de abandonar mi hogar me resultaba casi tan dolorosa como la traición de Alejandro. Pero Carmen tenía razón. Si estaban dispuestos a robarme, a falsificar mi firma, a amenazarme con declararme incompetente, ¿qué les impediría tomar medidas más drásticas? ¿Sugieres que me mude? Al menos temporalmente, hasta que las cosas se calmen, hasta que tengas protección legal adecuada. ¿Pero a dónde iría? Podrías quedarte conmigo por unos días, y luego quizás buscar un apartamento en otra zona, algo más pequeño, más fácil de mantener. La ironía no se me escapó. Era exactamente lo que Gabriela había sugerido, aunque con intenciones completamente diferentes. «Tendría que vender esta casa», murmuré, más para mí misma que para Carmen. «Eventualmente sí, pero no tienes que decidirlo ahora. Lo importante es tu seguridad inmediata». Miré alrededor de la cocina con sus azulejos tradicionales valencianos, que Manuel y yo habíamos elegido juntos, la mesa donde Alejandro había hecho sus deberes durante años, la ventana desde donde se veía el pequeño patio con los geranios. Cada rincón guardaba un recuerdo, una historia, una parte de mí. Pero Carmen tenía razón. No podía quedarme aquí, no después de las amenazas de hoy. Sería como dormir con una cobra en la cama, siempre esperando el momento del ataque. «De acuerdo», dije finalmente. «Me quedaré contigo unos días, y mientras tanto buscaré un lugar nuevo donde vivir.
Carmen me apretó la mano en un gesto de solidaridad. Es lo mejor, Elena. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo a los 64 años. Sonreí tristemente. No es exactamente lo que había planeado para esta etapa de mi vida. La vida rara vez sigue nuestros planes. Lo importante es cómo respondemos cuando se desvía. Pasamos la siguiente hora preparando una pequeña maleta con lo esencial: ropa, medicamentos, documentos importantes, algunas fotografías. Decidí no llevarme objetos de valor visible para no alertar a Alejandro y Gabriela de que me estaba mudando. Cuanto menos supieran de mis movimientos, mejor. A las 3:30 salimos rumbo al despacho de Francisca Luján. El taxi nos llevó a través de las calles bulliciosas de Valencia, pasando junto al Mercado Central y la lonja de la seda, edificios centenarios que habían visto pasar innumerables dramas humanos como el mío. El despacho de Francisca estaba en un edificio modernista en la Gran Vía Marqués del Turia. La abogada resultó ser una mujer de unos 50 años, con cabello cano recogido en un moño apretado y gafas de montura metálica que le daban un aspecto severo pero inteligente. Nos recibió en una oficina austera pero elegante, con estanterías llenas de tomos legales y una ventana que ofrecía una vista parcial del jardín del Turia. Carmen me ha explicado brevemente su situación, señora Morales. Comenzó después de las presentaciones formales. Pero me gustaría escucharla en sus propias palabras. Por tercera vez en ese día relaté la historia completa. Francisca escuchó atentamente, tomando notas ocasionales en un cuaderno. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió meticulosamente con un pañuelo, un gesto que parecía ayudarle a organizar sus pensamientos. «Tiene usted razón en estar preocupada», dijo finalmente. «Las amenazas de su nuera, especialmente la de buscar una declaración de incompetencia, son graves y potencialmente realizables. Sin embargo, también tiene varias ventajas a su favor». «¿Cuál es? Primero, su edad. A los 64 años está usted lejos de la edad en la que los tribunales consideran automáticamente la posibilidad de incapacidad. Segundo, tiene testigos de su lucidez y capacidad, su vecina Carmen, el empleado del banco que la atendió hoy, incluso yo misma. Tercero, el intento de fraude por parte de su hijo y nuera puede jugar a su favor si deciden llevar esto a los tribunales. Y respecto a la casa, la casa es legalmente suya y nadie puede obligarla a venderla o abandonarla contra su voluntad. Sin embargo, entiendo su preocupación por la seguridad. Mudarse temporalmente es una medida prudente. ¿Qué me recomienda hacer ahora? Varias cosas. Primero, cambiaremos las cerraduras de su casa inmediatamente. Segundo, preparamos un poder notarial preventivo, designando a alguien de su confianza para tomar decisiones en su nombre, en caso de que usted no pueda hacerlo. «Carmen», pregunté mirando a mi amiga. «Sería una buena opción, pero también consideraría a alguien más joven como respaldo. El hijo de Carmen, quizás. El que la ayudó en el banco, Mateo», asintió Carmen. «Él estaría dispuesto, estoy segura». «Excelente. Tercero, haremos una evaluación médica completa, incluyendo una evaluación neurológica y psicológica. Queremos establecer claramente que usted está en pleno uso de sus facultades mentales». Mientras Francisca continuaba explicando las medidas legales que tomaríamos, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por tener un plan claro, por contar con profesionales competentes que me ayudarían a protegerme. Tristeza porque todo esto era necesario para defenderme de mi propio hijo. «Una última cosa, señora Morales», dijo Francisca mientras recogíamos nuestras cosas para marcharnos. «Todo lo que estamos haciendo es defensivo protector, pero también tiene la opción de tomar medidas más activas». «¿Qué tipo de medidas? Podría denunciar el intento de fraude. Con la falsificación de su firma en la autorización bancaria, hay elementos suficientes para una denuncia criminal». La idea me revolvió el estómago. Por mucho que me hubieran herido la imagen de Alejandro enfrentando cargos criminales, posiblemente incluso prisión, era demasiado dolorosa para contemplarla. «No», respondí con firmeza. «No quiero llevar esto al ámbito penal. Solo quiero protegerme y seguir adelante con mi vida». Francisca asintió, respetando mi decisión. «Lo entiendo. Muchos de mis clientes sienten lo mismo. El amor de una madre tiene raíces profundas». Al salir del despacho, el sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo los edificios de Valencia con un cálido resplandor dorado. Carmen y yo caminamos en silencio hacia la parada de taxi, cada una sumida en sus propios pensamientos. «¿Estás segura de tu decisión?», preguntó finalmente Carmen. «De no denunciarlos, completamente.
Ya han perdido su alma con lo que han intentado hacer. No necesito ver cómo pierden también su libertad. Carmen me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Eres demasiado buena, Elena. No es bondad, respondí sorprendiéndome a mí misma con la claridad de mis pensamientos. Es supervivencia. Necesito cerrar esta herida y seguir adelante. Una batalla legal prolongada solo mantendría la herida abierta sangrando. Mientras esperábamos el taxi que nos llevaría al apartamento de Carmen, mi nuevo hogar temporal, contemplé el horizonte de la ciudad que había sido mi hogar durante toda mi vida. Valencia, con sus contradicciones, su belleza y su dureza, seguiría siendo mi hogar, aunque ahora tendría que encontrar mi lugar en ella nuevamente. A los 64 años estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo no planificado, no deseado, pero quizás a su manera necesario. Porque a veces las peores traiciones nos llevan a las mejores liberaciones. Y a veces perder lo que creíamos imprescindible nos abre la puerta a posibilidades que nunca habíamos considerado. El taxi llegó interrumpiendo mis reflexiones. Mientras subíamos eché una última mirada a la calle, al mundo que continuaba su marcha imparable, a pesar de que el mío se había detenido momentáneamente. «Vamos a casa», dijo Carmen apretando mi mano. Y por primera vez en ese día interminable sentí un atisbo de paz. No porque el dolor hubiera disminuido, sino porque había encontrado la fuerza para enfrentarlo. Y en ese momento eso era suficiente. El apartamento de Carmen era considerablemente más pequeño que mi casa en Ruzafa, pero tenía algo que yo había estado perdiendo gradualmente: una sensación de seguridad. Ubicado en el 7º piso de un edificio moderno en el barrio de Benimaclet, con portero las 24 horas, y un sistema de seguridad en la entrada, me ofrecía una tranquilidad que había dado por sentada hasta que las amenazas de Gabriela me la arrebataron. «No es muy grande, pero el sofá-cama es sorprendentemente cómodo», dijo Carmen mientras extendía sábanas limpias sobre él. «Y la vista del amanecer desde esta ventana es espectacular». «Es perfecto, Carmen. No sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo por mí». «¿Recuerdas cuando Manuel enfermó y tú venías cada tarde a relevarme para que yo pudiera descansar un poco? ¿O cuando mi Santiago murió y pasaste 2 semanas durmiendo en mi sofá para que no estuviera sola? Así es como funciona la amistad verdadera, Elena». Esa primera noche en casa de Carmen dormí profundamente, sin los sobresaltos y pesadillas que había anticipado. Quizás fue el agotamiento emocional o tal vez la certeza de estar en un lugar seguro, pero por primera vez en mucho tiempo, mi sueño fue reparador. A la mañana siguiente, siguiendo el consejo de Francisca, contratamos a un cerrajero para que cambiara las cerraduras de mi casa. Carmen insistió en acompañarme, preocupada por un posible encuentro con Alejandro o Gabriela. Afortunadamente la casa estaba vacía y el trabajo se completó sin incidentes. Mientras el cerrajero terminaba, recorrí las habitaciones por última vez, decidiendo qué objetos personales quería llevarme. Fotografías, documentos, algunas joyas con valor sentimental, la colección de discos de vinilo que Manuel y yo habíamos reunido durante décadas. No era mucho, pero representaba la esencia de mi vida, las memorias que quería preservar. «¿Qué harás con el resto?», preguntó Carmen mientras me ayudaba a empaquetar algunas cosas. «No lo sé aún. No estoy lista para deshacerme de todo, pero tampoco puedo llevármelo conmigo. Podríamos alquilar un trastero, un lugar seguro donde guardar tus cosas mientras decides qué hacer con la casa». Era una buena idea. Mover mis pertenencias a un almacén no solo las mantendría seguras, sino que me daría tiempo para pensar con claridad sobre mi siguiente paso. Los días siguientes transcurrieron en un ajetreo de trámites legales y logísticos. Francisca preparó el poder notarial preventivo, designando a Carmen y a Mateo como mis representantes legales en caso de incapacidad. El doctor Ferrer, un neurólogo recomendado por la abogada, realizó una evaluación completa de mis capacidades cognitivas. «Está usted más lúcida que muchos de mis colegas 20 años más jóvenes», comentó con una sonrisa al concluir las pruebas. Una semana después de la confrontación recibí la primera llamada de Alejandro. Estaba en casa de Carmen cuando mi teléfono sonó. Al ver su nombre en la pantalla, mi corazón dio un vuelco. «Es él», le dije a Carmen, que estaba preparando la cena. «No tienes que contestar si no estás lista». «No creo que debo hacerlo». Tomé aire y respondí. «Hola, Alejandro». «Mamá». Su voz sonaba cansada, tensa. «Necesito hablar contigo, en persona. No creo que sea buena idea en este momento. Por favor, es importante.
Cualquier cosa que necesites decirme puedes decirla por teléfono. Hubo un largo silencio. Casi podía sentir su frustración a través de la línea. Fui a casa ayer. Las cerraduras están cambiadas. Sí. ¿Dónde estás quedándote? Eso no es asunto tuyo, Alejandro. Otro silencio más largo esta vez. Mamá, sé que cometí un error terrible, pero necesitamos hablar. Necesito explicarte. ¿Explicarme qué exactamente? ¿Cómo planeaste robarme? ¿Cómo falsificaste mi firma? ¿O cómo amenazaste con declararme incompetente cuando tu plan falló? Lo de la incompetencia fue idea de Gabriela, dijo rápidamente. Yo nunca... Pero no la detuviste, ¿verdad? No dijiste, no vamos a amenazar a mi madre de esa manera. Te quedaste allí en silencio permitiendo que me amenazara. Estaba desesperado, mamá. Las deudas, el banco amenazando con embargarnos. No estaba pensando con claridad. Y ahora sí. Creo que sí. Al menos lo estoy intentando. Algo en su voz había cambiado. No era solo cansancio lo que escuchaba. Había una especie de derrota, de resignación. ¿Qué quieres de mí, Alejandro? Solo hablar, solo verte, por favor. Consideré su petición. Una parte de mí quería verlo, quería creer que estaba genuinamente arrepentido. Pero otra parte, la parte que había aprendido dolorosamente a protegerse, me advertía sobre la precaución. No estoy lista, Alejandro. Quizás en unas semanas, cuando las cosas se hayan calmado un poco. Semanas, mamá, no tenemos semanas. El banco... Ahí está, lo interrumpí. Sigues queriendo mi dinero. No es a mí a quien quieres ver. Es a mi cuenta bancaria. No es así, protestó, pero el daño ya estaba hecho. Adiós, Alejandro. Colgué antes de que pudiera responder, las manos temblándome ligeramente. Carmen se acercó y me abrazó sin decir palabra, comprendiendo que en ese momento no había palabras que pudieran aliviar el dolor de una madre rechazada por segunda vez. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Carmen mencionó algo que cambiaría el curso de las siguientes semanas. Hay un grupo que se reúne los jueves en el centro cultural del barrio. Mujeres mayores, muchas de ellas, con historias similares a la tuya. ¿Qué tipo de grupo? Lo llaman resiliencia plateada. Son mujeres que han sufrido abusos principalmente financieros por parte de sus familias. Comparten experiencias, consejos legales, apoyo emocional. Creo que te haría bien asistir. La idea de exponer mi situación a un grupo de desconocidas me resultaba incómoda. Mi generación había sido educada para mantener los problemas familiares dentro de casa, para no lavar los trapos sucios en público. No sé, Carmen, no me imagino contando mi historia a un grupo de extrañas. No serían extrañas por mucho tiempo, y a veces, Elena, las personas que menos conocemos son las que mejor pueden entendernos, precisamente porque no tienen prejuicios ni expectativas previas. Finalmente, más para complacer a Carmen que por convicción propia, acepté asistir a la próxima reunión. El centro cultural era un edificio modernista rehabilitado con grandes ventanales y un patio interior lleno de naranjos. El grupo se reunía en una sala amplia del segundo piso, con sillas dispuestas en círculo y una mesa con café y pastas en un rincón. Al entrar acompañada por Carmen, me sorprendió la diversidad de mujeres presentes. Algunas parecían de mi edad o mayores, otras apenas rozaban los 50. Había mujeres elegantemente vestidas y otras con atuendos sencillos. Algunas con expresiones serenas, otras con evidentes signos de angustia en sus rostros. Una mujer alta y delgada, con el cabello blanco recogido en un moño bajo, se acercó a nosotras. Bienvenidas, soy Laura Ferrero, la coordinadora del grupo. Es su primera vez. Carmen me presentó brevemente, explicando que era amiga suya y que estaba atravesando una situación difícil con mi hijo. Estás en el lugar adecuado, Elena, dijo Laura con una sonrisa cálida. Aquí todas hemos pasado por el fuego y estamos aprendiendo a renacer de nuestras propias cenizas. La sesión comenzó con Laura explicando brevemente el propósito y las reglas del grupo: confidencialidad absoluta, respeto por las experiencias ajenas, libertad para compartir solo lo que cada una se sintiera cómoda revelando. Una a una las mujeres comenzaron a hablar. Isabel, una viuda de 70 años, contó cómo su hija y su yerno la habían convencido de poner su casa a nombre de ellos para evitar problemas de herencia, solo para intentar venderla luego sin su consentimiento. Pilar, una antigua profesora de instituto, relató cómo su hijo había vaciado sus cuentas poco a poco, utilizando su tarjeta cuando la llevaba a hacer compras, hasta dejarla prácticamente sin ahorros.
María Luisa, la más mayor del grupo, con sus 82 años, compartió con voz temblorosa cómo sus 3 hijos se habían peleado por su casa antes incluso de que ella mostrara signos de necesitar cuidados. Cada historia resonaba con elementos de la mía hijos, que veían a sus madres como recursos a explotar familias que confundían el amor con el derecho a poseer mujeres, que habían dado todo solo para descubrir que se esperaba que siguieran dando hasta quedar sin nada. Cuando llegó mi turno dudé. Estas mujeres eran desconocidas para mí, y mi instinto natural era proteger mi privacidad. Pero algo en sus miradas, en la forma en que habían compartido sus propias historias sin vergüenza ni dramatismo, me dio el valor para hablar. Mi hijo Alejandro y su esposa Gabriela planearon vaciar mi cuenta bancaria mientras yo dormía. Comencé sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Los escuché por casualidad y pude proteger mi dinero a tiempo, pero cuando les confronté me amenazaron con declararme incompetente si no les ayudaba con sus deudas de juego. A medida que relataba mi historia, sentía cómo se aligeraba un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. No había lágrimas esta vez, solo la claridad cristalina de los hechos expuestos a la luz. Cuando terminé, varias mujeres asintieron en reconocimiento. No había sorpresa en sus rostros, ni horror, ni siquiera lástima. Solo una profunda comprensión nacida de experiencias similares. «Has dado el primer paso, Elena», dijo Laura. «El paso más difícil, reconocer que el abuso existe incluso cuando viene envuelto en palabras de amor familiar». Otra mujer, Mercedes, añadió, «Y has hecho algo que muchas de nosotras tardamos años en hacer: actuar decisivamente para protegerte». Al final de la reunión intercambié números de teléfono con varias mujeres del grupo. Laura me dio algunos folletos sobre recursos legales y emocionales para personas en mi situación. Pero lo más valioso que me llevé fue la sensación de no estar sola, de que mi experiencia, por dolorosa que fuera, era parte de un patrón que otras habían enfrentado y superado. «¿Qué te pareció?», preguntó Carmen mientras regresábamos a su apartamento. «Revelador», respondí después de pensarlo un momento. Es como si hubiera estado viviendo en una habitación oscura, convencida de que era la única persona allí, solo para descubrir que está llena de gente que ha estado a mi lado todo el tiempo. En las semanas siguientes establecí una nueva rutina. Los martes y jueves asistía al grupo de apoyo. Los lunes acompañaba a Carmen a sus clases de cerámica en el centro de mayores, descubriendo para mi sorpresa que tenía cierta habilidad para modelar el barro. Los miércoles visitaba a Francisca para actualizar mis asuntos legales, incluyendo la redacción de un Nuevo Testamento que establecía condiciones estrictas para cualquier herencia que Alejandro pudiera recibir en el futuro. También comencé a buscar un lugar propio donde vivir. Aunque Carmen insistía en que podía quedarme con ella todo el tiempo que necesitara, sentía que era hora de recuperar mi independencia. Con la ayuda de Mateo encontré un pequeño ático en el barrio de El Carmen, en pleno casco histórico de Valencia. Era mucho más pequeño que mi casa de Ruzafa, pero tenía una terraza con vistas a los tejados antiguos y a las torres de la catedral a lo lejos. «Es perfecto», dije cuando lo visité por primera vez. «Pequeño pero luminoso». «¿Estás segura?», preguntó Mateo. «El precio es razonable considerando la ubicación, pero es muy diferente a lo que estás acostumbrada». «Esa es precisamente la idea», respondí. «No quiero algo parecido a lo que tenía. Quiero algo completamente nuevo, un espacio que no contenga ecos del pasado». Con la venta de algunos objetos que no necesitaba y un poco de los ahorros que había protegido, pude pagar 6 meses de alquiler por adelantado. La propietaria, una mujer mayor que se mudaba a vivir con su hija a Alicante, pareció complacida de alquilar su piso a alguien responsable y de su misma generación. El día de la mudanza, Carmen, Mateo y su esposa Ana me ayudaron a llevar las pocas pertenencias que había decidido conservar: ropa, algunos libros, las fotografías familiares que no me causaban dolor, y la máquina de coser que había sido de mi madre y que no había usado en años. «¿Estás segura de querer esto?», preguntó Carmen cuando entre todos subíamos la pesada máquina Singer por las estrechas escaleras del edificio. «Ni siquiera sé si funciona todavía». «Funcionará», respondí con una convicción que me sorprendió a mí misma. «Es hora de retomar algunas cosas que dejé de lado». Mi nueva casa fue tomando forma lentamente. Compré muebles sencillos pero cómodos, plantas para la terraza, cortinas de colores vivos que contrastaban con las paredes blancas. La máquina de coser, como había predicho, funcionaba perfectamente después de una limpieza profunda y un poco de aceite.
Comencé a coser cojines, manteles, incluso alguna prenda sencilla. Cada vez que creaba algo con mis manos, sentía que estaba reconstruyendo no solo un objeto, sino una parte de mí misma. Pasaron 2 meses sin noticias directas de Alejandro. Aunque Carmen me mantenía informada de los rumores del barrio, aparentemente el banco finalmente había embargado su casa, obligándolos a mudarse a un piso más modesto en las afueras. Según los vecinos, Gabriela estaba furiosa y culpaba abiertamente a Alejandro por no haber sido más firme conmigo. Una tarde de principios de primavera, mientras regaba las plantas de mi terraza, vi un coche conocido aparcando en la plaza cercana. Era el Seat Ibiza de Alejandro, ahora visiblemente más deteriorado que la última vez que lo vi. Me quedé muy quieta observando. Alejandro salió del coche, pero no se acercó al edificio. Simplemente se quedó allí mirando hacia mi ventana como si estuviera reuniendo el valor para subir, o quizás solo asegurándose de que yo estaba bien. Me aparté ligeramente para que no pudiera verme, pero seguí observándolo. Había perdido peso y su postura, siempre confiada, ahora mostraba signos de derrota. Después de unos minutos volvió al coche y se marchó. No le mencioné el incidente a nadie, ni siquiera a Carmen. Era como un pequeño secreto entre mi hijo y yo, un reconocimiento silencioso de que a pesar de todo seguíamos conectados por un hilo invisible que ninguno de los dos había cortado completamente. Las reuniones del grupo Resiliencia Plateada se convirtieron en un ancla en mi nueva vida. Allí no solo encontré apoyo, sino también un propósito: ayudar a otras mujeres que estaban comenzando el mismo doloroso camino que yo había recorrido. Laura, viendo mi progreso y mi capacidad para conectar con las recién llegadas, me pidió que la ayudara a coordinar algunas actividades. Pronto estaba organizando talleres de seguridad financiera para mayores y establecimiento de límites saludables en la familia. «Tienes un don para esto, Elena», me dijo Laura después de un taller particularmente emotivo. «Sabes combinar la empatía con la firmeza, y eso es exactamente lo que muchas de estas mujeres necesitan». Por primera vez en mi vida adulta, sentía que estaba haciendo algo significativo más allá de ser madre o esposa. Era una sensación extrañamente liberadora. Una mañana de abril, mientras compraba verduras en el mercado central, una voz conocida me llamó por mi nombre. Me giré para encontrarme cara a cara con Alejandro. «Mamá», dijo simplemente su voz, una mezcla de anhelo y cautela. Lo miré detenidamente, notando los cambios en su apariencia. Había envejecido años en pocos meses, con nuevas canas en las sienes y profundas líneas alrededor de los ojos. «Alejandro», respondí manteniendo mi voz neutra. «Te he buscado por todas partes. Carmen no quiso decirme dónde estabas». Carmen respetó mis deseos. Asintió lentamente, aceptando el reproche implícito. «Te vi el otro día observando mi casa desde la plaza», añadí. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. «No sabía si sería bienvenido o si querrías verme. Y ahora te encontré por casualidad y tomé la decisión en un segundo. Quizás no sea el lugar ideal para hablar, pero no quería perder la oportunidad». Miré alrededor. El mercado estaba lleno de gente, compradores y vendedores inmersos en el ruidoso ritual del comercio matutino. «Tienes razón, no es el lugar. Hay un café en la esquina. Podemos hablar allí». El café era un lugar pequeño y acogedor, con pocas mesas y una clientela mayormente local. Pedimos 2 cafés y nos sentamos en un rincón alejado, frente a frente, por primera vez desde aquella terrible confrontación. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente, rompiendo el incómodo silencio. «Bien», respondí, sorprendida de que fuera verdad. «De hecho, mejor que bien. He encontrado un nuevo propósito, nuevas amistades, una nueva forma de vivir». «Me alegro», dijo, y parecía sincero. «Te mereces ser feliz, mamá. Siempre lo has merecido». «¿Y tú, cómo estás?», suspiró profundamente antes de responder. «Sobreviviendo. El banco ejecutó la hipoteca. Perdimos la casa. Ahora vivimos en un piso pequeño en Mislata». «Lo sé. Carmen me lo contó». «Claro», sonrió tristemente. «Las noticias viajan rápido en el barrio». «¿Y Gabriela?». Su expresión se endureció. «Nos hemos separado, o más bien ella me ha dejado. Aparentemente no soy el partido atractivo que era cuando teníamos la casa grande y las tarjetas de crédito sin límite». A pesar de todo lo ocurrido, sentí una punzada de compasión por mi hijo. Siempre había sido vulnerable a personas como Gabriela, personas fuertes que lo moldeaban según sus deseos. «Lo siento», dije, y lo decía en serio. «Yo también», respondió mirándome directamente a los ojos por primera vez.
Siento todo lo que pasó, mamá. Siento haberte fallado de la manera más terrible posible. No hay excusa, lo sé, pero quiero que sepas que cada día pienso en lo que hice y me avergüenzo profundamente. Sus palabras parecían genuinas, pero yo había aprendido a ser cautelosa. ¿Por qué me dices esto ahora, Alejandro? ¿Qué quieres de mí? Pareció momentáneamente dolido por mi desconfianza, pero luego asintió aceptándola como justa. No quiero nada material si eso es lo que te preocupa. He conseguido un trabajo en una empresa de construcción. No es lo que estudié, pero pagan bien, y estoy reconstruyendo mi vida poco a poco. Me alegro por ti, de verdad. Pero hay algo más, algo que necesitas saber. Hizo una pausa como reuniendo valor. Tengo un hijo, mamá. Un niño de 3 años. Tu nieto. La revelación me dejó sin aliento. Un hijo con Gabriela. No, con una mujer que conocí antes durante un tiempo en que Gabriela y yo nos separamos brevemente. Su nombre es Teresa. Es una buena mujer trabajadora honesta. Todo lo que Gabriela no era. ¿Y por qué no supe nada de esto hasta ahora? Porque Gabriela me hizo elegir. Ella o Teresa y el niño. Y elegí mal como he hecho tantas veces en mi vida. Me quedé en silencio procesando esta nueva información. Un nieto, un pequeño ser que llevaba mi sangre y que yo ni siquiera conocía. ¿Cómo se llama?, pregunté finalmente. Manuel, respondió Alejandro, su voz suavizándose. Le pusimos Manuel como papá. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. Manuel, repetí saboreando el nombre. Y dices que tiene 3 años. Sí, y es listo, mamá. Increíblemente listo para su edad. Y se parece tanto a papá. Tiene sus mismos ojos, su misma forma de fruncir el ceño cuando está concentrado. ¿Y ahora tienes contacto con él? Sí, desde que Gabriela se fue he estado viendo a Teresa y a Manuel regularmente. De hecho, estoy tratando de ser el padre que debería haber sido desde el principio. ¿Y Teresa qué sabe ella de mí? Sabe todo, mamá. Le conté la verdad, incluso las partes que me avergüenzan. Y fue ella quien me animó a buscarte, a intentar reparar el daño si era posible. Parece una mujer sabia. Lo es, mucho más de lo que merezco. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El café se había enfriado, pero ninguno de los dos parecía interesado en beberlo. Me gustaría que conocieras a Manuel, dijo finalmente Alejandro, y a Teresa, pero entenderé si no estás lista o si simplemente no quieres tener nada que ver conmigo después de lo que hice. La idea de conocer a mi nieto, un niño que llevaba el nombre de mi amado esposo, despertó sentimientos que creía dormidos para siempre. El anhelo de familia, de continuidad, de un futuro que se extendiera más allá de mi propia vida. Pero también estaba el miedo. Miedo a volver a confiar y ser defraudada. Miedo a abrir mi corazón y a encontrar solo dolor nuevamente. Necesito tiempo, Alejandro, para pensar, para procesar todo esto. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Sacó un bolígrafo y anotó algo en una servilleta. Este es mi nuevo número y mi dirección. Cuando estés lista, si es que alguna vez lo estás, llámame. Tomé la servilleta y la guardé en mi bolso, sintiendo el peso de esa pequeña pieza de papel como si fuera mucho mayor. Una cosa más, dijo antes de que nos levantáramos. Quiero que sepas que no espero nada de ti. Ni perdón, ni dinero, ni siquiera una relación si no la deseas. Solo quería que supieras sobre Manuel porque él merece conocer a su abuela y tú mereces saber de su existencia. Asentí, incapaz de encontrar palabras adecuadas para responder. Nos levantamos y salimos del café en silencio. En la puerta, Alejandro dudó un momento, como si quisiera abrazarme, pero no se atreviera. Finalmente extendió su mano. Gracias por escucharme, mamá. Tomé su mano brevemente, sintiéndola familiar, y ahora extraña sensación de contacto con mi hijo. Adiós, Alejandro. Hasta pronto, espero, respondió con una pequeña sonrisa esperanzada. Lo vi alejarse entre la multitud del mercado, sus hombros ya no encorvados por la derrota, sino erguidos con una nueva determinación. Por primera vez desde nuestra confrontación sentí una chispa de esperanza. No de que las cosas volvieran a ser como antes, eso era imposible y quizás indeseable, sino de que tal vez con tiempo y esfuerzo podríamos construir algo nuevo. Algo basado no en la obligación o la dependencia, sino en el respeto mutuo y límites saludables. Esa noche, mientras cenaba con Carmen y le contaba sobre mi encuentro con Alejandro, saqué la servilleta con su dirección.
¿Qué piensas hacer?, preguntó Carmen. No lo sé aún. Una parte de mí quiere conocer a Manuel inmediatamente. Otra parte teme que sea una nueva forma de manipulación. ¿Y qué te dice tu instinto? Reflexioné sobre la pregunta buscando en mi interior la respuesta. Mi instinto me dice que Alejandro estaba siendo sincero hoy, que realmente está tratando de cambiar de ser mejor persona. Pero también me dice que debo ser cautelosa, que la confianza una vez rota no se repara de la noche a la mañana. Sabia decisión, asintió Carmen. La precaución no está reñida con la compasión. Además, añadí sorprendiéndome a mí misma con la claridad de mi pensamiento, no se trata solo de Alejandro y yo ahora. Hay un niño inocente en medio de todo esto, un niño que no tiene culpa de nada y que merece conocer a su familia. Manuel, dijo Carmen suavemente. Como tu Manuel. Sí, sonreí a través de las lágrimas que finalmente me permitía derramar. Como mi Manuel, que estaría tan feliz de saber que su nombre continúa, que su sangre corre por las venas de un niño que nunca conoció. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi pequeño pero acogedor ático, tomé una decisión. Llamaría a Alejandro, pero no inmediatamente. Me daría una semana para consolidar mi propia fuerza, para asegurarme de que estaba actuando desde un lugar de amor y sabiduría, no desde la desesperación o la soledad. Y mientras tanto haría algo que no había hecho en años, coser un pequeño osito de peluche para mi nieto recién descubierto. Un osito que llevaría en su pecho bordado con hilo rojo el nombre que ahora nos unía a través del tiempo y las circunstancias, Manuel. Una semana después, con el osito de peluche terminado y envuelto cuidadosamente en papel de regalo, me encontré frente a un modesto bloque de apartamentos en Mislata, un municipio contiguo a Valencia. La dirección que Alejandro me había dado correspondía a un tercer piso sin ascensor. Respiré profundamente antes de pulsar el timbre. Había ensayado mentalmente este momento docenas de veces durante los últimos días, imaginando diferentes escenarios, preparando respuestas para posibles situaciones. Pero ahora que estaba aquí, todas mis preparaciones parecían inadecuadas. La puerta se abrió y apareció una mujer joven de unos 30 años, con el cabello castaño recogido en una coleta informal y ojos amables color avellana. Vestía unos vaqueros sencillos y una blusa azul claro. Elena preguntó con una sonrisa cálida. Soy Teresa. Por favor, pasa. El apartamento era pequeño, pero estaba impecablemente limpio y decorado con sencillez. Juguetes infantiles ordenados en cajas coloridas ocupaban un rincón del salón. En las paredes había fotografías enmarcadas, muchas de ellas de un niño pequeño en diversas etapas de crecimiento. Alejandro ha ido a buscar a Manuel al parque, explicó Teresa mientras me ofrecía asiento. Deberían estar aquí en cualquier momento. ¿Te apetece un café o un té? Un té estaría bien, gracias. Mientras Teresa iba a la cocina, observé con más detalle las fotografías. En una de ellas, el niño Manuel miraba directamente a la cámara con una expresión seria que me resultó dolorosamente familiar. Era la misma expresión que mi esposo tenía cuando se concentraba un pequeño fruncimiento de ceño que siempre me había parecido entrañable. Es idéntico a su abuelo, ¿verdad?, comentó Teresa regresando con 2 tazas. Alejandro me ha mostrado fotos de Manuel, tu marido. Sí tiene sus ojos. Y ese gesto. Mi voz se quebró ligeramente. Teresa se sentó frente a mí, sus ojos llenos de comprensión. Antes de que lleguen, quería decirte algo, Elena. Sé todo lo que pasó entre tú y Alejandro. Él me lo contó sin omitir nada, sin excusarse. Ya veo. Y quiero que sepas que lo entiendo. Tu dolor, tu desconfianza. Si estuvieras en mi lugar, probablemente sentirías lo mismo. Su franqueza me sorprendió. No había esperado esta conversación directa, esta aceptación abierta de los errores de Alejandro. No juzgo a nadie, continuó Teresa. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de debilidad. Lo importante es lo que hacemos después, cómo intentamos reparar el daño causado. ¿Y crees que Alejandro está realmente intentando reparar el daño?, pregunté necesitando su perspectiva. Lo creo, respondió sin dudar. Lo he visto cambiar en estos meses. Ha pasado de ser alguien que huía de sus responsabilidades a alguien que las enfrenta directamente, de alguien que culpaba a otros por sus problemas a alguien que asume sus errores. ¿Y lo de Gabriela? Se fue hace 3 meses cuando quedó claro que no habría más dinero fácil. Fue duro para él, pero creo que fue lo mejor que podía pasarle. El sonido de una llave en la cerradura interrumpió nuestra conversación. La puerta se abrió y entró Alejandro con un niño pequeño de la mano.
El niño Manuel se detuvo al verme súbitamente tímido y se escondió parcialmente detrás de la pierna de su padre. «Mamá», dijo Alejandro visiblemente emocionado. «¿Has venido?» «He venido», confirmé, mi atención dividida entre él y el pequeño que me observaba con curiosidad desde su escondite. «Manuel», dijo Alejandro agachándose hasta quedar a la altura del niño. «Esta señora es tu abuela Elena, la mamá de papá. ¿Recuerdas que te hablé de ella?» El niño asintió solemnemente, sus grandes ojos marrones, los ojos de mi Manuel estudiándome con intensidad. «Hola, Manuel», dije suavemente, sintiendo una emoción que amenazaba con desbordarme. «Estoy muy contenta de conocerte». ¿Eres de verdad mi abuela?, preguntó con esa directa curiosidad infantil que no conoce filtros. «Sí lo soy». «¿Y por qué no te había visto antes?». La pregunta inocente pero profunda me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Cómo explicar a un niño de 3 años los complejos conflictos adultos que nos habían mantenido separados? Fue Teresa quien intervino con naturalidad. «A veces, Manuel, las personas mayores tienen desacuerdos y necesitan tiempo para solucionarlos. Como cuando tú y tu amigo Lucas os enfadasteis por el camión de bomberos. ¿Recuerdas? Necesitasteis un tiempo separados antes de volver a jugar juntos». Manuel pareció aceptar esta explicación, su rostro relajándose. «¿Me has traído un regalo?», preguntó notando el paquete que había dejado sobre el sofá. «Manuel», lo reprendió suavemente Teresa, «no se piden regalos así». «Está bien», sonreí. «Sí te he traído algo que hice especialmente para ti». Le entregué el paquete, que abrió con esa combinación de entusiasmo desmedido y torpeza adorable típica de los niños pequeños. Cuando finalmente logró desenvolver el osito, sus ojos se iluminaron. «Un oso, y tiene mi nombre. Lo he cosido yo misma», expliqué. «Es un osito especial que cuidará de ti mientras duermes». Manuel abrazó el oso con fuerza, evidentemente encantado con el regalo. Luego, para mi sorpresa, se acercó y me dio un beso espontáneo en la mejilla. «Gracias, abuela». Esas 2 palabras tan simples y a la vez tan profundas derritieron las últimas defensas en mi corazón. Lágrimas que no pude contener rodaron por mis mejillas. «De nada, cariño», logré responder. Teresa, con ese instinto maternal que parecía tan natural en ella, sugirió que Manuel mostrara a su nuevo oso dónde dormiría. El niño salió corriendo hacia lo que supuse era su habitación, dejándonos a los 3 adultos en un silencio cargado de emociones no expresadas. «Gracias por venir, mamá», dijo finalmente Alejandro, su voz ronca. «Significa mucho, para todos nosotros». Asentí, incapaz de expresar con palabras los complejos sentimientos que me embargaban. Había venido preparada para mantener mi guardia alta, para establecer límites claros y condiciones estrictas. Pero la sonrisa de Manuel, ese rostro que tanto me recordaba al hombre que había amado toda mi vida, había desarmado todas mis defensas. «Es un niño maravilloso», logré decir finalmente. «Lo es», confirmó Alejandro con orgullo evidente. «Y merece conocer a toda su familia, incluyendo a su extraordinaria abuela». La tarde transcurrió de manera sorprendentemente natural. Manuel, superada su timidez inicial, se mostró lleno de energía y curiosidad. Me enseñó sus juguetes favoritos, me contó historias elaboradas sobre sus aventuras imaginarias, me preguntó si sabía hacer galletas, las mejores del mundo, según Alejandro le había dicho. Teresa resultó ser exactamente como la había descrito Alejandro: cálida, sincera, sensata. No intentaba forzar una falsa camaradería, pero tampoco mantenía una distancia artificial. Simplemente estaba allí facilitando nuestra interacción, interviniendo cuando era necesario, retirándose, cuando sentía que Alejandro y yo necesitábamos espacio. Cuando llegó la hora de marcharme, Manuel insistió en que volviera pronto para enseñarme su colección de coches miniatura, que hoy no habíamos tenido tiempo de examinar. Prometí hacerlo sorprendida por lo natural que resultó hacer esa promesa. Alejandro me acompañó hasta la puerta del edificio. El atardecer valenciano teñía las calles de un suave tono dorado. «Gracias por darle una oportunidad a esto, mamá. A nosotros. Manuel es un niño encantador, y Teresa parece una buena mujer. Lo es, mucho mejor de lo que merezco». «No digas eso», respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi tono protector. «Todos merecemos segundas oportunidades, Alejandro. Incluso tú, incluso yo. Esto significa que quiero conocer a mi nieto, quiero ser parte de su vida,
En cuanto a nosotros, hice una pausa buscando las palabras justas. Necesitaremos tiempo. La confianza una vez rota no se recupera de la noche a la mañana. Lo entiendo perfectamente, y estoy dispuesto a esperar a demostrarte con hechos, no con palabras que he cambiado. Asentí apreciando su madurez tan diferente de la desesperación manipuladora que había mostrado en nuestra última confrontación. Y quiero que sepas algo más, añadió Alejandro. He comenzado a asistir a reuniones de jugadores anónimos. Llevo 2 meses sin apostar. Es un proceso difícil, pero estoy comprometido. Me alegra oírlo, respondí sinceramente. Tu padre estaría orgulloso. ¿De verdad lo crees?, preguntó con una vulnerabilidad que me recordó al niño que una vez fue. Sí, Manuel siempre valoró la honestidad y el esfuerzo por encima de todo. Ver que estás enfrentando tus problemas en lugar de huir de ellos. Sí estaría orgulloso. Nos despedimos sin abrazos, pero con una nueva comprensión mutua, un puente frágil pero real sobre el abismo que se había abierto entre nosotros. Durante las semanas siguientes establecimos una rutina cautelosa. Visitaba a Manuel 2 veces por semana generalmente cuando Teresa estaba en casa. A veces llevaba a Carmen conmigo, quien rápidamente se convirtió en una abuela honoraria para el pequeño. Otras veces Teresa traía a Manuel a mi ático, donde el niño quedaba fascinado por la vista de los tejados antiguos y las palomas que visitaban mi terraza. Mi relación con Alejandro evolucionaba lentamente con cuidado. No hablábamos directamente de dinero ni del pasado, pero poco a poco, a través de pequeñas conversaciones y momentos compartidos, íbamos reconstruyendo algo que, si bien nunca sería igual que antes, podría convertirse en algo nuevo y posiblemente más saludable. Fue durante una de estas visitas, mientras Manuel dormía la siesta y Teresa había salido a hacer compras, cuando Alejandro me entregó un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté abriéndolo para encontrar 3 billetes de 50 euros. Es un comienzo, respondió. Sé que te debo mucho más, no solo por los préstamos que nunca devolví, sino por todo lo que has hecho por mí a lo largo de los años. Pero es un inicio. Alejandro, no es necesario. Sí lo es, mamá. Para mí lo es. No puedo cambiar el pasado, pero puedo comenzar a actuar correctamente ahora. Y esto es parte de ello. Guardé el dinero en mi bolso, entendiendo que rechazarlo sería rechazar algo más importante, su intento de responsabilizarse de hacer las cosas bien esta vez. Gracias, dije simplemente. Ese mismo día, mientras preparábamos café en la pequeña cocina, Alejandro mencionó algo que me heló la sangre. Gabriela ha vuelto a aparecer. ¿Qué por qué? Aparentemente su nuevo novio la dejó y ahora está buscando, no sé, tal vez una reconciliación, tal vez solo un lugar donde quedarse temporalmente. ¿Y tú qué piensas hacer? Nada, le he dicho que no hay lugar para ella en mi vida ahora, que he comenzado de nuevo con Teresa, con Manuel, contigo. ¿Y cómo se lo tomó? No bien. Hizo algunas amenazas, mencionó que sabía cosas que podían perjudicarnos. ¿Qué tipo de cosas? No lo sé exactamente. Probablemente nada real, solo intentando asustarme. Pero quería que lo supieras por si acaso intenta contactarte. Gracias por la advertencia. La mención de Gabriela trajo de vuelta viejos temores que creía superados. Esa noche de regreso en mi ático no pude evitar pensar en las posibles complicaciones que su reaparición podría traer. ¿Estaría realmente buscando una reconciliación con Alejandro? ¿O habría algo más, algo relacionado con el dinero que una vez intentaron quitarme? Mis preocupaciones resultaron fundadas 3 días después, cuando regresaba de una reunión del grupo Resiliencia Plateada. Al doblar la esquina hacia mi calle, vi a una figura familiar esperando cerca de la entrada de mi edificio. Gabriela. Consideré dar media vuelta e irme a evitar la confrontación, pero algo dentro de mí se rebeló ante la idea. Esta era mi casa, mi nueva vida. No permitiría que el miedo me impidiera entrar en ella. Me acerqué con paso firme. Gabriela me vio y se enderezó, adoptando esa postura ligeramente agresiva que recordaba bien. Elena, dijo a modo de saludo, su voz cargada de falsa cordialidad. ¡Qué coincidencia encontrarte aquí! No es ninguna coincidencia, Gabriela. Estás esperando frente a mi casa. Su sonrisa flaqueó momentáneamente. Siempre tan directa. Es una de las cosas que siempre admiré de ti. ¿Qué quieres? Solo hablar, como adultas civilizadas. ¿Podemos entrar? No, Gabriela. Lo que tengas que decir puedes decirlo aquí mismo. Frunció el ceño, claramente contrariada por mi negativa. Bien, iré al grano entonces. Alejandro me ha rechazado.
Dice que ha empezado de nuevo, contigo con esa mujer y su hijo bastardo. La crudeza de sus palabras me enfureció, especialmente la referencia despectiva a Manuel, pero mantuve mi compostura. Eso es asunto de Alejandro, no mío. Oh, pero sí es asunto tuyo, porque tú has estado metiéndole ideas en la cabeza. Tú y esa Teresa. Alejandro es un adulto capaz de tomar sus propias decisiones. Gabriela soltó una risa amarga. Alejandro, un adulto capaz, por favor. Ambas sabemos que siempre ha sido débil, manipulable. Primero tú lo controlabas, luego yo, ahora Teresa. Siempre necesita a alguien que piense por él. Quise defender a mi hijo, señalar cómo estaba cambiando, madurando, asumiendo responsabilidades. Pero entendí que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Gabriela no estaba aquí para escuchar razones. Si no tienes nada más que decir, me gustaría entrar a mi casa. Di un paso hacia la puerta, pero Gabriela se interpuso en mi camino. Estaba más delgada de lo que recordaba, con un aspecto ligeramente descuidado, que contrastaba con la imagen impecable que siempre había mantenido. Aún tengo la carta, dijo abruptamente. ¿Qué carta, Chi? La carta que Alejandro escribió cuando planeábamos lo de tu dinero, donde detalla cómo planeaba tomar prestados tus ahorros sin tu conocimiento. Está firmada por él. Sería una prueba bastante convincente si decidiera llevarla a la policía. Así que era eso, chantaje. Un último intento desesperado de obtener algo de valor. Adelante, respondí con calma, que me sorprendió a mí misma. Llévala a la policía. Explícales cómo participaste en un plan para defraudar a una mujer mayor. Cuéntales sobre la autorización bancaria falsificada que presentaste. Estoy segura de que estarán muy interesados. Vi la duda atravesar su rostro. Claramente no había esperado esta respuesta. Podrías ir a prisión, insistió, aunque con menos convicción. Quizás, o quizás no, pero lo que es seguro es que tú también enfrentarías cargos. Y a diferencia de Alejandro, tú no tienes una familia que te apoye, ni un trabajo estable, ni un historial de cooperación con las autoridades. Dio un paso atrás, su máscara de confianza desmoronándose visiblemente. ¿Qué quieres, Gabriela? Pregunté directamente. ¿Dinero? ¿Es eso, ne? Solo quiero lo que me corresponde, respondió su voz ahora más pequeña. Pasé años con Alejandro. Lo ayudé con su carrera, organicé su vida. Merezco algo a cambio. Lo que mereces y lo que obtendrás son cosas diferentes, me temo. Alejandro ha elegido un nuevo camino. Teresa y Manuel son su familia ahora, y yo soy parte de esa familia. Si tienes algún reclamo legítimo contra mi hijo, deberías hablar con un abogado, no amenazar a una anciana en la calle. No eres una anciana, Elena. Eres una mujer calculadora que siempre ha sabido exactamente lo que hacía. Sonreí ante el inesperado cumplido oculto en su insulto. Gracias. Ahora, si me disculpas, ha sido un día largo y quisiera descansar. Esta vez no intentó detenerme cuando me dirigí hacia la puerta, pero antes de entrar se dirigió a mí una última vez. Esto no ha terminado, Elena. Me giré para mirarla, notando la desesperación mal disimulada en sus ojos, la postura defensiva de alguien que se sabe derrotada, pero no está lista para admitirlo. Sí, Gabriela, sí ha terminado, para todos nosotros. Entré en el edificio sin mirar atrás, escuchando sus tacones alejarse con pasos rápidos y furiosos. Mientras subía las escaleras hasta mi ático, reflexioné sobre el encuentro. No sentía miedo, ni siquiera preocupación. Solo una extraña compasión por Gabriela, una mujer que había basado toda su estrategia vital en explotar a otros, y ahora se encontraba sola, sin recursos, sin plan B. Esa noche llamé a Alejandro para contarle sobre el encuentro. Estaba preocupado, por supuesto, y ofreció venir inmediatamente. Le aseguré que estaba bien, que Gabriela, a pesar de sus amenazas, era más ruido que acción. De todas formas tendré cuidado, le prometí. Y si vuelve a aparecer, llamaré a la policía. Gracias por avisarme, mamá. Y gracias por defender a Teresa y a Manuel. Son tu familia, Alejandro, lo que significa que también son mi familia. Hubo un breve silencio y luego añadió con voz emocionada. Te quiero, mamá. Sé que no lo he demostrado como debería, pero te quiero. Yo también te quiero, hijo, respondí, sorprendida por la facilidad con que las palabras salieron, por lo verdaderas que sonaban después de todo lo ocurrido. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas ni sobresaltos. Al día siguiente, como medida de precaución, contraté a un cerrajero para instalar una cerradura adicional en mi puerta. No por miedo a Gabriela específicamente, sino como un recordatorio de que la autoprotección no era egoísmo, sino una forma de amor propio.